ya tenemos la grabación de Zoom en vivo y esto es un encuentro que tuvimos entre Marisabel, Rocío, Marisabel, para hablar algunos o sobre algunos temas de diseño. Espero que sea el primero de unos cuantos más. Así que un saludo para todos, para todas. Espero que Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. buenas tardes, Rocío, ¿cómo estás también? Espero que no Hola con haya... todos. Hola, hola con todo el equipo, ¿cómo están? Aquí estamos transmitiendo, no sé por qué se nos cambió la URL de transmisión, pero estamos ya por lo menos todos juntos por aquí. Bien, vamos con las presentaciones del caso, ¿no? Tenemos con nosotros a Marisabel Musselman y tenemos a Rocío Libertad Cortés. Cada una o cada uno de nosotros tres, amigos entre nosotros y amigos del diseño también. Bueno, me gustaría que para que esto fuera un poco más o lo más espontáneo y desestresado posible, después de esta parte por lo menos a mí me hizo caer alguna gota, que se presentaran y nos contaran un poco sobre ustedes, ¿no? Adelante nomás, quien guste. Marisabel, ahí estás en la cámara si gustas. Yo soy primero. Estás en la lista ahí. Adelante nomás. Hola con todos, con los que nos acompañan. Gracias Plácido y Rocío también por haberme perseguido para tener ese encuentro, porque literalmente ha sido una persecución. Yo terminé la carrera en el 90, estamos hablando de hace 33 años, y he tenido la alegría de ver un poquito como el proceso de lo que ha sido el diseño gráfico en el Perú en ese entonces y lo que sigo viendo en el diseño hoy, con la alegría que siento que cada vez más el diseño se está abriendo. Preocupante a veces solamente la velocidad de las redes, sin embargo a la vez es rico ver que nuestra carrera, aunque sigamos remando y remando y remando, se esté solidificando cada vez un poquito más. Las empresas también están entendiendo, claramente no todas, pero muchas, que el diseño es necesario porque finalmente es la personalidad con la que se viste una empresa al mercado, ¿no es cierto? Entonces es bonito sentir que eso se está afianzando, inclusive en pequeños emprendimientos, en grandes emprendimientos, en empresas corporativas grandes, muy grandes, y también en proyectos individuales y personales, ¿no? En mi caso, además, que eso seguramente ya lo desarrollaremos más, me aventuré al campo editorial hace ya más de 20 años. Tengo ya 25 libros en que me parece mentira haber hecho un camino sin querer queriendo y nada, siempre a partir del diseño y tomando el eje del Perú, que es lo que me apasiona hasta ahora y creo que soy una investigadora y curiosa nata y quiero seguir sabiendo más qué cosa hay detrás. Eso como primera presentación. Perfecto, perfecto. Bien, también tenemos a Rocío por ahí, ahí está. ¿Cómo está Rocío? Bienvenida. Hola, muy contenta aquí deleitándome, escuchando a María Musselman y su presentación. Creo que toca mi presentación entonces, Plácido. Buenas tardes con cada Adelante uno de nomás. ustedes. Saludos a cada uno aquí en Perú y en cualquier parte del mundo, porque sé que Formación Gráfica los visitan también de diferentes partes del mundo. Soy Rocío Libertad Cortés Jesús y bueno, yo me he dado cuenta que mi vocación es la enseñanza, lo he descubierto y vengo enseñando desde que tengo 25 años y, y bueno, me especialicé en lo que es estudio del software de Adobe, en este caso Illustrator, Photoshop, InDesign. Y luego fui trabajando el tema de estudio de teoría del diseño con profundidad y me gusta mi trabajo, me gusta enseñar, es, como les digo, es mi vocación y creo que los alumnos que han podido pasar por las diferentes promociones que he ido formando, porque he sido mediadora del conocimiento en este caso, son los mejores testigos de que puedan comentar sobre ello, ¿no? Porque me apasiona el diseño gráfico, el arte, y en este camino he ido conociendo a muchas personas, a colegas, a muy buenos profesionales y amigos como seres humanos, y eso, ¿no? Y justo también por ahí, leyendo entrevistas, investigando, la curiosidad es importante, contacté con María Musselman y yo siempre buscando, pues, ¿no? Referencias, en temas referentes de diseño, todo eso, y así encontré a María Musselman. A Plácido lo conocemos por el instituto también,
por trabajo y bueno, estamos aquí para compartir con mucho cariño para aquellas personas que se están formando en el diseño gráfico, en la comunicación visual, profesión en sí, ¿no? Como carrera de instituto y también como carrera universitaria. Y estamos aquí para compartir. Fantástico. Bueno, aquí estamos presentados entonces. En el caso mío, bueno, Placio, creo que por lo menos quienes están presentes han llegado por invitación, así que me conocen. Pero bueno, soy diseñador gráfico también desde el año 92, o sea que sumamos unas cuantas décadas. Sí, demasiadas estás quizás. como yo. Sí, 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 unos cuantos años. Y bueno, he estado dictando en distintas áreas del diseño desde el año oficialmente del 2002. Y aquí estamos porque justamente nos une una pasión a los tres por el diseño y hemos conversado algunas veces por teléfono, otras en persona. Y bueno, surgió esto como una necesidad de compartir, ¿verdad? Esto es lo que ha ido sucediendo. Ujú. Ahí tenemos algunos temas que podemos hablar y este, hemos conversado sobre los temas que se producen muchas veces o que se ven muchas veces en el aula o a nivel de desarrollo profesional. Y hace poquito rato justo conversábamos y decía Marisabel de la necesidad de equivocarse, ¿no? Y de practicar sobre todo las cosas que hay que el aprendizaje no solamente viene con la teoría, sino con la práctica, y también Sobre no todo. solamente con la práctica, sino también con el apoyo de la teoría. Esos dos puntos son bien, bien importantes. Este, entonces, ya que comentabas por ahí, Marisabel, sobre tus inicios, este, como comentabas, ¿no? Hace ya bastantes años que empezaste y todavía el diseño estaban haciendo, a nivel digital por lo menos, ¿no? Porque antes sí teníamos grandes referentes en Perú, ¿no? Pero a nivel digital y lo que podríamos llamar el diseño moderno, el diseño actual, Mm. empezaste en una época en que en Perú estaba arrancando todo prácticamente, ¿no? Este, Eh, qué yo cambios empecé, ves entre esa época, digamos, y la actual, ¿no? em, yo estudié la carrera entre 88 y 90, y en ese momento, por ejemplo, no habían las computadoras. Lejos estábamos de que las computadoras llegaran, por lo tanto, todos los programas digitales. Inclusive cuando yo me fui a Alemania en el 92, luego de trabajar un año acá con Enrique Samanés, que probablemente fue y es uno de los grandes referentes de diseño gráfico que tenemos, especializado en señalética. En los varios sitios que trabajé, inclusive en la Porsche y después en Anton Jankowski, yo no manejaba la computadora todavía. Ujú. O sea, el valor que se le daba al tema conceptual, el valor que se le daba a la investigación, el valor que se le daba a tener una propuesta sólida que la pudieras aplicar. Luego al final recién pasaba al arte finalista, que él sí manejaba el programa y era prácticamente un operador que traducía lo que tú habías compactado a nivel de investigación e inteligencia, si quieres, y de concepto, y él lo trasladaba al diseño digital y finalmente eso se iba a imprenta. Y cuando yo regresé en el 95, acababan de llegar las Macs y había un instituto en 28 de julio donde después de contratarme me jalaron a estudiar porque yo no sabía ni siquiera aprender la computadora. Es más, cuando me jalaron al primer trabajo me pusieron a la computadora y yo le digo a Enzo Montalbetti, que en ese momento era como mi jefe, le digo, ¿cómo se prende y cómo volteo la página? O sea, pues no sabía cómo manejarla. Y me dijeron, no, tú tienes que ir urgente a formarte y a aprender por lo menos el Illustrator y el Photoshop. El Photoshop hasta ahora no lo he aprendido, pero el Illustrator sí creo que lo manejo absoluto. Bien. Y claramente eso se ha ido eh, expandiendo, modernizando, activando. Ahora nadie trabaja sin computadora, es verdad, pero la dificultad que veo ahora es que de repente muchos solamente toman un curso de 3 o 6 meses y ya se creen diseñadores gráficos solamente porque tienen las habilidades en la tecnología y se ha perdido mucho para mí la esencia del diseño. Y más con lo que hoy corremos con las redes, que todo es ya, 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 y hay que hacerlo de inmediato. Esa es la gran diferencia que veo, rescatando la alegría de que ahora el diseño tiene otra presencia en el mercado como carrera. Bien. Yo acá estoy compartiendo en el chat
a los referentes que has mencionado, ¿no? A Enrique Samanés, a Claudia Dieterich y a Teddy Lettersen. Este, Para mí los tres que me suenan más potentes, que eran para mí en el momento que yo estudiaba como referentes y que yo los miraba y yo decía, yo quiero estar ahí parada y hablando alguna vez en mi vida. Y los tres en diferentes rubros, ¿no? Teddy Lettersen básicamente en el tema conceptual, él venía de la publicidad, entra al diseño gráfico, porque él se forma, digamos, publicitario. Enrique Samanés, básicamente en el tema de señalética, que era, y durante muchos años ha sido y sigue siendo, digamos, el pionero en ese campo, y Claude Dietrich en cuanto a tipografía, porque él entró pues con la caligrafía, la en realidad, caligrafía. más que con la tipografía. Yo, por ejemplo, la tipografía la descubro en realidad en Alemania porque yo creo que uno de los grandes retos que tuve es que, o que surgieron, es que teníamos un diseño publicitario avanzado, pero no sabíamos lo que era el diseño gráfico. Y de repente mi promoción apenas tenía 5 años en el mercado. Y cuando yo he ido a Alemania en el 92, me decían, por ejemplo, manejas muy bien el color, manejas muy bien la parte orgánica del diseño, pero en tipografía eres una bestia, o sea, no sabes nada. Y era como, para mí tipografía eran las letritas y las letritas que le ponías pues al afiche para que se lea el titular, ¿no? Y de repente un subtitulito más abajo, y muchas veces los trabajos se malograban porque no sabíamos usar la tipografía. En Europa, por lo menos en Alemania, en Suiza, en Inglaterra, la tipografía realmente es una carrera por sí sola, y muchas cosas se resuelven a nivel diseño solamente a nivel tipográfico, lo que inclusive hasta hoy siento que en el medio en el que estamos lo carecemos, ¿no? No lo manejamos. Entonces ellos tres han sido como referentes. Luego han habido otros que, por ejemplo, para mí fueron inspiración, Taller 4, que antes de yo irme a Alemania, quizás fueron los que manejaban más este concepto de lo simple, lo simple, lo simple, un elemento, punto, ¿no? Y además ellos arrancan trabajando con el Goethe Institut, que además es alemán, y yo no sé si era por un poco la influencia de ellos, que ellos entienden y lo manejan y lo perfeccionan, que el diseño es un elemento, un mensaje potente, lo simple y se acabó. No es el afiche Inca-Cola con 30.000 cosas alrededor y ya nadie sabe dónde empezar a leer, ¿no? Tú nos habías mostrado con Rocío hace un tiempo atrás cuando fuimos a tu casa los trabajos que había hecho, creo que para la Feria de la Familia era, ¿no? Rafael Eso, del Hogar. del hogar. Eso estaba muy bonito también y creo que relata un poco claramente lo que mencionas ahora, ¿no? Y eso fue alucinante porque cuando regreso a Alemania, Teddy Lettersen, que pasó a ser mi jefe en ese momento, porque él me jala para integrar Z comunicadores y yo me estaba encargando del área corporativa, él me dice, hemos agarrado la cuenta de la Feria del Hogar, pero tenemos que presentar en 3 días. Y yo, ¡ah! Me dio hipo, ¿no? Entonces era como, en 3 días, ya. Y teníamos que hacer la campaña de los 12 eventos de la feria anuales, o sea, los 12 afiches. Y yo decía, en 3 días, primero, ok, un día de investigación, otro día de proceso, un día de creación. Y me fui a lo absolutamente simple, 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 semiótica total, elemental, punto, de lo que cada feria, ahí los traigo, después tengo los afiches en reducción, ¿no? De lo que cada feria representaba y a la vez tenía que crear una línea gráfica que hermanara los 12 afiches. Entonces salieron cosas muy simples, muy potentes, o sea, un color, un elemento, y apliqué la señalética en donde iba toda la información, el concepto de la señalética para todos los afiches. Yo me acuerdo que se los enseñé a mi papá, estamos hablando del año 96, y él, como buen alemán y siempre muy crítico, y siempre le agradecí esa mirada fina, me dijo, son muy inteligentes. Y yo tenía la presentación al día siguiente y se me aflojó el estómago, y dije, y ahora si no les gusta, no, pero tú crees en eso, anda, ¿no? Entonces fuimos a la presentación al día siguiente a las 11 con Teddy, presentamos los 12 afiches armados en un tamaño un poco más grande ante un directorio de 15 personas. Cuando terminé de hablar, hubo silencio y yo dije, uy, patiné, ¿no? Patiné mal. Porque además eran
afiches totalmente 360 grados diferentes a los que ellos solían usar, porque antes se usaba pues el afiche con un montón de información. Muchas veces lo vemos quizás un poco más en las afueras o en los pueblos, en el Perú, que se trata de poner toda la información en una ficha y al final nadie entiende nada. Cuando la función del afiche es ser como el invitador para que se te abra la curiosidad y tú ¡puc!, vayas al evento. Entonces hubo un silencio, nos miramos y el presidente se levantó y me dijo, me han encantado, quedan todos. Entonces en ese momento sí entendí que no necesariamente lo que no se ha hecho antes no es que no vaya a funcionar después. Y lo que tenemos que atrevernos como iniciadores, creadores y ser propositivos, ¿no? O sea, atrevernos a hacer algo que de repente alguien antes no lo había hecho. Exacto. Ahí Rochi, o Rocío, que Rochi cariñosamente siempre le digo, Sí, está bien, está bien. un poco lo que decía Marisabel, ¿no? El tema de los fundamentos y demás, ¿no? Y qué se ve en la práctica, que creo que ya Marisabel va a tener un rato para contarnos todo eso, pero lo que se ve en la práctica y lo que se ve en la formación de los muchachos y no tan muchachos, porque muchas veces son personas ya adultas, y cómo eso influye a nivel de inserción laboral. Yo una de las cosas que comento siempre en clases son los buenos sueldos a los que se pueda llegar a acceder a empresas que están fuera, pero no siempre se cree o no siempre se cree, no, yo no voy a llegar ahí, ¿no? Este, entonces, yo tengo un cariño muy grande, primero por lo que dejaba implícito Marisabel sobre su inicio con lo conceptual, ¿no? Con todos sus referentes que tomaban en cuenta todos los aspectos fundamentales del diseño en sí, y que después, como diría no un diseñador, sino un artista mío, amigo mío, decía, tú me das un ladrillo y yo te hago arte con un ladrillo, ¿no? O sea, muchas veces cuando hablamos de piezas gráficas, nos quedamos atados a que tiene que ser InDesign, y ya soy diseñador editorial, ¿no? Que justamente por acá acá lo tengo cerquita, Marisabel, justo, mira, pues tengo una biblioteca acá, uy, acá tenemos uno de los libros, esto es magia, ¿no? Se desaparece y yo también, pero ahí tenemos, bueno, hay que sacar el croma, pero uno de los trabajos de Marisabel, que hay un trabajo ahí exquisito sobre colores y texturas, y después lo vamos a ver. El libro se llama Perú, Contrastes y Complementos, pero a lo que vamos con esto es, ¿qué dirías tú, Rocío, a eso? Ahí salió sin croma, ahí está, el croma no causó problema, es el mismo libro. ¿Qué dirías tú del concepto de innovación? ¿Y por qué pregunto esto? Capaz que ahí te meto en un lío, Rocío, pero digo, yo lo contesto primero para involucrarnos, digamos, ¿no? Pero a veces se cree que mirar la tendencia y copiar esa tendencia es creativo. Yo creo que no es nada creativo, es conocer el mercado. Pero mira, te voy a pedir una cosita ahí, ya que estás con el libro, Marisabel. Muestra el lomo de ese libro. El lomo, cómo está armado. Sí, Mira ahí. Para que... ahí, pero tiene que hablar para que se pueda poner en pantalla sí. grande lo de ella. Tiene que Sí, hablar ahí, Marisabel, mostrando y hablando. para que tomes el Ah, ya, piloto. ya. Eso, adelante. Este libro, por ejemplo, tiene la característica que tiene el lomo expuesto. Es decir, tiene esta parte, en el arte de repente de costado se nota más, no está sellada ni pegada a la tapa blanda, en este caso es tapa blanda y no tapa dura. También se podía haber hecho en tapa dura, pero fue otra decisión la que tomé de no hacerlo, que me permitía, por ejemplo, abrir el libro, ay, siempre agarro esta foto, que me permitía abrir el libro casi al 100%. Es decir, que lo que pasa que yo en este libro propongo un juego de imágenes que siempre son dos, que se unen, se enlazan, se complementan con el mensaje, y en el centro un cintillo con una frase de un poeta peruano o un escritor que reforzaba el mensaje adicional o invitaba a un mensaje adicional al juego de las dos imágenes. Entonces, si yo hubiera tenido esta ondita que tienen todos los libros de tapa dura, que más o menos nos quitan unos 5 centímetros de lectura visual, por ambos lados, eso no se hubiera podido hacer. Entonces, en imprenta me sugirieron, y para mí fue algo nuevo, que propusiera el camino, o sea, lo imprimiera como lomo expuesto, ¿no? O sea,
En realidad, en cada libro el aprendizaje es hasta el final, inclusive hasta en la etapa de imprenta, donde nuestra concepción gráfica es de una manera, pero a la hora de ejecutarlo en lo práctico de repente no funciona. Y ahí es donde vamos sumando pues las experiencias, o sea, cada vez más, ¿no? Entonces vamos viendo detalles. Te contaba ahorita, Plácido, por ejemplo, ayer me fui a ver fui a dar el OC para que, es un libro nuevo que va a salir a cada 2 semanas, un libro que es de Walter Bust, pero siempre me pide la parte de gráfica, la parte de conceptos de color, afinar diagramación y la carátula, el diseño de la carátula. Y no, ayer él estaba de viaje, me dijo, tú puedes ir a ver el primer pliego que entra, y el primer pliego pauta toda la impresión y son 44 entradas, o sea, es brutal el libro. Se acaba de imprimir mañana. Hoy en la mañana estuve viendo más pliegos. ¿Y qué pasaba? Por ejemplo, en el pliego entraban 6 páginas y a veces la compaginación va de acuerdo, la página 1 de repente es con la 6, la 2 con la 7 y así, ¿no? ¿Y qué pasó? Teníamos 2 fotos con una predominancia de color negro, que si yo levantaba el negro que necesitaba la foto que estaba acá, le quitaba los detalles a la foto que estaba atrás. Y no dábamos con el color, no dábamos con el color, no dábamos con el color. Si le queríamos levantar luces al otro lado, oscurecíamos, levantábamos las luces acá también. Entonces hubo que entrar con ese pliego especialmente, y siempre se toma el pliego más difícil, a preprensa, para que en preprensa iluminaran la foto, o sea, exageraran en blancos, para que en el momento de imprimir bajar el blanco y bajar el negro, entonces encontrarse el equilibrio. Hasta esas cositas tienes que aprenderlas, inclusive ya cuando entras a máquina. Claro, Entonces, solamente quedarnos con la teoría de que eso es así, esto es asá, porque me dijeron, porque el profe me dijo, eso. en la práctica es donde aprendemos. Vengo haciendo hace 23 años libros, y en cada uno es cada universo. Por más que yo digo, sí, ya soy hasta editora de libros, pero cada uno me sigue enseñando el camino, Ujú. Así ¿no? es. Es eso. ¿Y cómo ves tú ese aspecto también, Rocío? ¿O una opinión o algún comentario sobre ese tema? ¿Qué tal? Mira, yo estoy asombrada por todo lo que estás comentando, Mariel, y la verdad es que algo que tomo en cuenta es lo que tú dijiste, ¿no? El tema de operarios, del diseño gráfico, ¿no? O los operarios, ¿no? Entonces, retrocediendo un poco a lo que tú conversabas en tu introducción, fue algo que se me quedó, ¿no? Em, yo soy de una formación que empieza desde el año 2000, 1999, 2000. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa conmigo, no? Em, el boom de las computadoras, ¿no? En el cual es en serio que uno a esa edad piensa que usando la computadora yo ya podía hacer diseño gráfico, ¿no? Entonces, igual, evaluando dónde voy a estudiar, viendo eso, ¿no? En una de mis búsquedas encontré que la Universidad USIL estaba lanzando la carrera universitaria de 5 años era diseño gráfico empresarial. Y yo Wow. estaba evaluando ello, que hasta ahora está. Y también está la Católica, que si no me equivoco, creo que viene formando desde el 85, 86, no Sí, muy bien eso es, recuerdo. Sí, ¿no? Y haciéndote en un la Facultad de paréntesis Arte. nomás, Sí, la Católica junto con Montemarra fueron prácticamente los que iniciaron la carrera de diseño gráfico en el Perú. Y estamos hablando del 80-85, pero más o menos, más seguro el 85, recién. mira, luego estaban los institutos, ¿no? En este caso, yo me estoy remontando un poco a la historia, ¿no? Sí, De los institutos y todo ello, ¿no? Entonces está IPAT, yo me acuerdo de IPAT, me acuerdo sí, de Leo Burnett, que ahora se llama Leo Design, y eso IPP. era, ¿no? Y el IPP, que era publicitario, porque justo yo buscaba un tema de diseño gráfico, ya como que lo publicitario no era mi camino, entonces la decisión era ello, pues, pero sí sabía de que estudiar la carrera de diseño gráfico era una carrera costosa. En esos tiempos sí era costosa. Y siempre parece que ha sido, ¿no? Entonces, ¿qué sucede?
se comienzan a abrir oportunidades de otras escuelas. Y justo, si no me equivoco, en el año 2000 aparece el Instituto IDAT. Y es ahí en donde se promociona bastante el tema de sus laboratorios iMac, estas computadoras que eran de forma de manzanitas de colores, y eso captaba hacia el alumno, captaba, y bueno, pues no, por temas económicos, ¿no? Por la pensión, estaba más cómodo y todo eso, yo opté por estudiar en IDAT, ¿no? Entonces, ahí empieza la formación, y desde el primer ciclo, computadora. Rocío, y Date estaba en ese momento en Lima, creo. Estaba en Lima, en Wilson, Lima. Ya, sí. Ya. frente a la Plaza Francia. Sí, sí, sí. Entonces, ahí pues ahí comenzó la formación. La formación en sí me gustó bastante, ¿no? Porque igual, ¿no? Sí se respetaba en esos tiempos y bastantes horas llevar un ciclo y segundo ciclo de fundamentos del diseño básico, morfología visual, ¿no? Y luego ya el software, ¿no? Pero desde el primer ciclo ya estábamos agarrando computadora. Y eso creo que fue algo que también no nos permitió conceptualizar bien, ¿no? Las técnicas también de ilustración y todo lo que viene después. A lo que voy es que yo cuando salí egresada, en sí me sentía insegura porque aún así manejando los software yo decía, no, hay algo que falta, ¿no? O sea, no me sentía muy segura de mis conocimientos. Y, a eso iba, ¿no? Que sí me sentía segura de manejar los programas, los software, porque me gustaban, me enganchó más eso que la parte conceptual, ¿no? Pero sí reconozco que en esa formación faltó darle más hincapié a ello, ¿no? Y algo que también que me gustó al momento de leer tu entrevista fue que el tema de biblioteca, ¿no? De los libros, que no había alcance y todo eso. Y algo que también me hizo acordar cuando estaba leyendo tu entrevista fue el tema de las búsquedas de los materiales, pues porque eran caritos, ¿no? O sea, encontré una témpera Pelican, que también era lo que nos pedían en materiales, era importante, ¿no? Y bueno, yo lo vi siempre una perspectiva que la carrera en sí era una carrera en la cual era de paga, y siempre he destacado eso por los materiales artísticos, ¿no? Y lo otro es que se orientó mucho a partir del 2000 con el manejo de los software, ¿no? Y que se dejó un poco flojo el tema de la concepción. Ajá. Es más, yo sí fui consciente de que faltaba más tema de semiótica del diseño, ¿no? O semiótica de la imagen en sí, ¿no? Faltaba más punch en eso, ¿no? Y es algo que también veo que falta, o la capacidad de síntesis. Hay cosas que sí se están dejando, pero ¿por qué? Por los cambios vertiginosos que hay ahora, pues, ¿no? Se está dejando eso y ahora tenemos que hacer una publicación así rápida para redes sociales y audiovisuales, y se ha deformado en sí lo que es realmente el diseño gráfico. Se ha deformado totalmente y se ha confundido, ¿no? Y se ha Sí. llevado por otro camino. Yo sí agradezco en mi carrera no haber tenido la computadora. O sea, inclusive en ese momento se podían comprar acá, porque estamos hablando del 88, o sea, todavía en plena época del terrorismo, ¿no? Solamente podíamos comprar la cartulina blanca Canson y de repente 6 colores más. Entonces, cuando tú tenías que hacer una propuesta y tú utilizabas de repente un color, ahora que se llama nude de fondo, o un turquesa muy especial, tenías que crear el fondo de la cartulina. Y recrear absolutamente en todo. Entonces, esta parte manual de meternos a los elementos, a investigar las texturas, si querías un color medio café, tenías que usar literalmente el café. O sea, hemos usado café, arcilla, betún, o sea, todo, que sí nos dio, creo, herramientas como para decir, esto no va a funcionar, acá necesitas 5% más de magenta, y eso lo detecto yo hoy cuando estoy en la imprenta, que me doy cuenta que de repente falta eso, porque vas puliendo otra sensibilidad, ¿no? El ojo, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, lo que tú decías, Rocío, de que los libros o las revistas, creo que solamente teníamos una revista americana que venían unos libros así que eran de ejemplos de diseño, pero no de teoría del diseño. Para mí la fuente de inspiración durante mi carrera eran las estampillas. Mi papá coleccionaba estampillas, entonces tenía estampillas de Alemania, de Suiza, de Inglaterra, justamente los países donde hacen esta síntesis maravillosa de conceptos. Entonces yo decía, si alguien puede reducir en 2 centímetros por 1,5 tanta información y llega tanto mensaje con tan poco elemento, eso es diseño.
Me voy a Alemania, llego a un centro de diseño donde iba de 8 de la mañana a 2 de la tarde todos los días cual chancona, y me doy cuenta que había miles de libros que acá no se podían ni comprar, o sea, ni existían. Y me acuerdo que me hice pata de la bibliotecaria y ella me dijo, existe Joan Costa, existe Norberto Chávez, existe Helmut Langer, escríbele. Y yo a todos les escribí con carta a mano, diciéndole, hola, soy María Isabel, vengo de Perú y quiero seguir aprendiendo, quiero conocerlos. Y tuve la fortuna de que me recibieron todos, pero todos me decían lo mismo, falta esto, es porque no sabíamos teoría, o sea, no solamente ha sido en tu época, Rocío, sino tampoco en la nuestra. Y no sé cómo está ahora eso, porque no estoy, digamos, en el tema educativo a diario, ahora, ¿no? Acá tenemos un mensaje de Anthony que comentaba sobre lo que Rocío decía. Siento lo mismo ahora que recién terminé la carrera. O sea que Ya, va por ahí también, ¿no? Así que va exactamente por ese mismo camino. Hay un punto en el que tú decías del uso del betún y demás. Este, Ahí hay una práctica, digamos, que yo a veces cuento, que en el caso personal mío, muchos libros con los que estudié de diseño estaban hechos, o sea, yo obtenía la información en la Biblioteca Nacional en Montevideo con una fotocopiadora blanco y negro, que después mm, para entender qué colores tenía era con un plumón, pintaba rojo, naranja, porque no había forma de tener el color en tu casa. Y cuando empecé el diseño, que empecé con el digital muy temprano, porque las oportunidades de trabajo eran muy buenas en aquel momento para lo digital, ajá. era un monitor ámbar. Imagínense un monitor ámbar que yo le decía, y bueno, con la memoria y capacidad de la máquina no la puedo ni describir porque no se puede concebir de lo pequeña que es, pero yo le decía, acá va a estar el rojo, acá va a estar el azul, y eso después lo imprimía en una impresora de matriz de punto y pintaba a mano para mostrarle al cliente cómo quedaba antes de hacer una prueba a color, que era una locura, que era una locura. Ahora, lo que sucede, yo creo que uno de los problemas que hay es la velocidad y el youtubismo. O sea, ¿qué viene a ser el youtubismo? Es yo espero que mi profesor me dé clase como si fuera YouTube. Entonces yo lo que digo siempre es, hay una frase que no sé si el autor me escucha, ojalá que me escuchara, no sé quién es, pero decía en un informe, en escrito, no sé qué cosa era, pero decía literalmente así, si un profesor puede ser sustituido por un video, debe ser sustituido por un video. No tiene Ya, función una persona que repite lo mismo que va, no en el caso de YouTube como estamos nosotros ahora, que estamos conversando naturalmente, tendremos más gente, menos gente, no sé, pero el tema es, hola, como yo siempre digo, ¿no? A veces cuando parodio un poco, hola chicos, aquí estamos. No, primero, chicos, algunos tienen, aunque tengan 19, no son niños. ya. Están asumiendo un rol. Otras personas tienen familias. O sea, cuando tú tomas un tiempo para hacer un curso, debes asumir que lo que tú aprendas va a ser el futuro para ti, para tu familia, económico estoy hablando, y no estás en un plan escolar que es, ¿y qué tengo que hacer? ¿Y cómo lo hago? Y si tiene que ser para mañana, no, tú tienes que saber que con tu iniciativa vas a arrancar lo antes que puedas y lo vas a entregar lo antes que puedas, ¿no? Y esa es un poco la iniciativa que decías tú, o la que comento yo tú con el betún, que como experimento, ¿no? Y yo con un plumón dibujando una fotocopia en blanco y negro de un libro de diseño. Esas cosas Ujú. tienen que estar. Y hoy por hoy tenemos tanto material a la mano que es como, es el desborde, ¿no? O sea, yo antes encontraba una pepita de oro y ahora me cayó un avión de oro en la cabeza y no sé qué hacer con tanto material. Literalmente nos arrasa, ¿no? La Seguro, cantidad de eso, información nos arrasa y no sabemos a veces pasar por el colador qué cosa realmente es importante y qué cosa eso. es descártala de ahorita. Y quizás la experiencia es la que te da un poquito un norte, pero no necesariamente te lo da del todo, siempre, ¿no? Eso, tú comentabas en un momento, no diseñamos para el consumismo, sino para las personas, ¿no? Eso es bien importante, ¿no? Ese comentario. Hay una frase que lo resume, la tengo acá al frente y dije, no, no me la voy a olvidar, es, la gente ignora los diseños que ignoran a la gente. Eso. Es de Frank Chimero, él es un diseñador norteamericano, Ujú. y yo puedo entender que la empresa quiera vender y que finalmente los números azules son lo único que rescata para todo el proceso, digamos, desde la creación hasta la puesta en el mercado del producto, pero
si ese producto no resuena con el ser humano, el producto no se vende. Y finalmente el producto, o sea, el que consume no es la empresa, el que lo vende no es la empresa, el que la piensa no es la empresa. Somos seres humanos que estamos detrás, inclusive de la máquina, inclusive del mostrador, e inclusive el marquetero es un ser humano. Entonces estamos todo el tiempo trabajando con seres humanos. La empresa de repente puede tener una consigna de que debe focalizar y pensar así, puede ser, pero igual son seres humanos detrás de esa consigna. Entonces, que palpitan, gente que siente, gente que resuena. Entonces, si no resuena con el mensaje final y solamente ven los números, nos estamos deshumanizando, también en el diseño. Y Eso. creo que es una parte que no deberíamos, y lo pongo en deberíamos, porque no siempre se da. Ujú. O sea, a mí me ha pasado proyectos que han venido porque además me dicen, tú arrasas con esto y botas a la competencia. Yo siempre digo, no, yo no voy a hacer una locomotora que voy a irme encima. Hay público para todo, hay mercado para todo. Entonces, que ellos existan, nosotros también. Que tu producto exista, lo de ellos igual. Pero no podemos arrasar solamente y quedarnos en el consumismo, ¿no? Creo. Eso. Sí, sí. Algo que rescato, disculpa que te interrumpa, No, Plácido, No, es justo el tema de la sensibilización al coger materiales, al trabajar de una forma análoga, con materiales para experimentar y poder componer con mínimos elementos, así jugando con cartulinas o con elementos que se puedan trabajar. Se ha dejado o sea, sí, estamos dejando eh, hemos dejado de ser sensibles de alguna forma, ¿no? El trabajo manual lo hemos dejado de lado por la computadora y como tú dijiste, ¿no? De alguna forma es muy, muy bueno de que se haya empezado a diseñar sin computadora. Ahora, yo recuerdo en el aula, cuando dictaba, cuando era joven también, yo me di con esta idea, dije, ¿cómo es que se va a hacer diseño gráfico sin computadora? O sea, no entraba en mi cabeza, ¿no? Y bueno, investigué, leí y me di cuenta que por historia era así, ¿no? Y conocí gente mayor que me comenzaba a contar todo el proceso y era increíble. Y una vez en aula comenté en el salón, ¿no? ¿Ustedes estarían ahorita estudiando diseño gráfico sin usar computadora? Y todos quedaron en silencio y se escuchó desde el fondo, el último, se escuchó y dijo, yo sí, pero con una fuerza así de... Y nunca voy a olvidar ese nombre porque fue Nilton Coronado que lo dijo, que ahora se le conoce como el Tigre, es un gran diseñador gráfico ilustrador. Salió de dentro, ¿no? Porque todos están en silencio como diciendo, ¿quién va a hacer diseño gráfico sin computadora? Pero él lo dijo desde el fondo de su ser y bueno, pues ahora veo, pues, ¿no? Que todavía se sigue manteniendo como diseñador gráfico, artista gráfico y todo ello. Entonces, fue el único en salón, ¿no? Hablamos de 18, 20 personas, ¿no? Entonces, no se concibe esa idea de hacer diseño gráfico sin la computadora. Pero claro, hablamos de una parte de concepción, como te digo, se ha dejado de hacer ello. Es importante, sí, la computadora, pero pero no solamente. se ha perdido la sensibilidad, se ha perdido ese contacto directo con la esencia de lo que es el diseño gráfico. Creo que nosotros lo conversamos la primera vez que te conocí, Rocío, que yo creo que tenemos los tres, esta cosa bonita de la curiosidad y la querer seguir investigando y la que somos unos chancones intelectuales en el diseño, a pesar de que el diseño muchas veces es sensible. Bueno, un montón de cosas que yo te pregunté, porque digamos, yo enseñé 2 años cuando regresé a Alemania, pero ahora no, me encantaría regresar, pero hay otras facultades que de repente, claro, como no tengo un máster, entonces no puedo enseñar por un tema de que me contraten. Entonces, a pesar de que tengo 30 y tantos años en el campo. Y yo te pregunté cómo se enseña hoy en día, ¿no? A mí sí me da pena, y literalmente me da pena, que ni siquiera en el primer año de la formación se vuelva la esencia. O sea, que solamente se estudie, se haga paralelos, que se investigue, que se tome referentes, que hizo tal persona, tal persona, tal persona, y de repente ellos sean formación. Y además, métete a los materiales. O sea, ¿cómo descubres qué colores combinar? Digamos, si hablamos de los colores base, ¿no? Cian, magenta, amarillo y negro. Con esos 4 colores hacemos todo. Pero si no hemos pasado por el proceso de mezclar, literalmente como cuando claro. alguien hace una vinagreta para comer en una ensalada, no sabes cuánto limón poner, cuánto vinagre, cuánto aceite, cuánta sal, y esa parte
análoga, digamos, o manual, que nos vuelve al humano, que nos vuelve a tocar, me da pena que se haya perdido y ni siquiera en el primer año se mantenga, y que de Eso. frente, pluf, se entra a la parte digital, ¿no? Y no sé por qué claro, no estoy en la parte académica, entonces no sé por qué se ha perdido tanto. Ahí hay un punto interesantísimo que mencionas, que es la época de la enseñanza, que acá quizás si nos escuchan, a ver cuántas personas tenemos, creo que somos poquitos, pero si nosotros volvemos a la época de la enseñanza tipo Bauhaus, donde había mucha exploración, el tema es que la gente no sé si lo compra hoy o no sé si se quiere vender eso hoy por hoy, porque por ejemplo, tú mencionabas, no tengo un máster, pero yo te pregunto a ti, entre una persona que tenga un máster, tenga una maestría especializada en diseño editorial, ponle, contra una persona que tiene 32 años y un camión de libros diseñado y producido arriba, ¿quién puede aportar más a la formación? Yo me quedo con la duda. Yo creo que los 32 años frente a una maestría, que me ha tocado trabajar con personas con algunas maestrías encima, que no voy a mencionar, pero no saben nada de lo que tienen que estar hablando. Mm, Han llevado proyectos encima, les he escuchado cosas con bastante irresponsabilidad al momento de tomar ciertos compromisos, y mm, es vergonzoso. Ahora, yo te llevo esto, una maestría, yo no estoy negando el valor de la maestría, ojo que no, la formación reglada y todo lo demás es sumamente importante, pero estamos hablando 2 años frente a 32 años de experiencia y de trayectoria, y no 2 años que sacaste el cartón y lo colgaste en tu pared y no hiciste ya. nada. Son 32 años de acción y de ejecutar cosas y de hacer cosas. Este, ese punto, mientras no vuelva al aula, que creo que no vuelve nunca más, se va a convertir se puede llegar a convertir en un enlatado O sea, fácil. yo puedo entender que de repente alguien haya terminado la carrera en los 90, 95, en el 2000, y que de repente no haya ejercido durante 10 años o 15 años, por las razones que fueran, y que eso sea un motivo de evaluación de los institutos y digan, no, mira, está bien, tú tienes en teoría 25 años de carrera, pero de los cuales 15 no has ejercido, ¿no? En mi caso, yo no he dejado de ejercer un día. Claro, Es más, daba luz en la mañana y en la tarde estaba revisando el arte final porque entraba en mi primer libro de imprenta. O sea que ni siquiera cuando di a luz estaba parando, y al día siguiente revisaba pliegos de color y a los 2 días estaba firmándolos para que entre a máquina, porque soy una apasionada de lo mío y siento que creo que es la única forma de entrar a una excelencia sin ser totalmente, no soy maniática, pero sí quiero ir hasta el final con el detalle. Eh, y me da pena que de repente yo no pueda, bueno, no es que no pueda impartirlo, lo podría hacer digamos, de otra manera, pero tengo esa limitación. Y una vez conversando con un instituto o universidad importante del diseño, acá no voy a mencionar su nombre para no herir susceptibilidades, cuando presentaba un proyecto personal de un libro que salió hace poco, y lo primero que me dijeron, porque yo dije, si soy exalumna, bueno, casi dije el nombre, pero si tengo este camino, de todas maneras ellos van a sumarse al proyecto. Y la respuesta fue no. Y después, claro, tú podrías enseñar acá, encantada, tú podrías compartir con los alumnos, feliz de desarrollar proyectos, pero hay este detalle. Entonces yo me acuerdo que en esa reunión les dije, bueno, si ya tengo 33 años o 30 años, en ese momento cumplía 30 años, tengo todo esto para demostrar que he hecho y he caminado el difícil camino del diseño, deberían darme como el honoris causa para poder enseñar, ¿no? Entonces me claro. dijeron, no, lo que pasa es que tú deberías hacer un máster. Y fue como, ¿en serio? Ok, ya. Sí, podría hacerlo, efectivamente. Pero no lo voy a hacer solamente encima pagándoles para yo después enseñarle en el mismo instituto. Entonces era como, pero la experiencia en el mercado y en la cancha te da esa seguridad del maestro que de repente te puedes volver a convertir en algún momento. O sea, Claro. la experiencia te vuelve al maestro. No es todos los títulos que tienes pegados en la pared que, bienvenido,
De hecho que hay detalles que van a sumar, pero la experiencia literal es la que te da más adelante la sabiduría de decir por acá va bien y por acá no va bien el camino, ¿no? Entonces se ha perdido eso, otra vez, ¿no? Sobre todo los que de repente podemos demostrar todo un camino. Claro, eso. ¿Mm? Un dato que ya, Roche, después te iba a hacer una pregunta también, pero un compañero un compañero de estudio hace muchos años, muchas décadas atrás, por una nota que yo había sacado mediocre, así, aprobatoria, pero muy baja, me dice, mira, una frase que dice mi jefe es, la nota que tú tengas dentro de la facultad te va a valer por un año. Dentro de 5, tú le vas a ir con el título y te van a preguntar, no, no, el título no me lo muestres, muéstrame qué hiciste con el título. Es una diferencia interesante, muéstrame qué has hecho con el título. Ya, Y eso es una cosa que surge muchas veces en clases, que yo lo veo, en la fascinación por cosas que dicen, como dijiste tú, refuta el profesor, refuta lo que te diga, investigalo, claro, saca un claro. dato adicional, ¿no? Cuestiónalo. Cuestiónalo, claro. Pero el tema es que hay dos cosas. Primero, no digo que sean dos grupos de estudiantes, jamás, pero hay dos, yo veo a veces algunos, como todo, ¿no? Un extremo, el otro y la mayoría después en el medio, ¿no? Pero un extremo es no cuestiono al profesor porque el profesor sabe todo, no es verdad. Y la No, otra es, yo sí sé, porque yo he hecho, y se dicen barbaridades. Tuve una persona hace tiempo atrás, me lo contó un amigo en realidad, me lo contó un amigo, esto es la frase clave, claro, que eran cosas bárbaras, que eran cosas, barbaridades. Por ejemplo, ¿yo para qué estudio esto? Bueno, no sé, tú entraste acá. Es que esto acá habla mucho sobre cómo tratar al cliente, al proveedor, y yo a proveedor le pago y tiene que hacer esto, pues si no lo despido. Bueno, volvemos al año 1910, 1930, pero no puedes pensar en el 2020, 2021, 2020 o en el 2000 como se pensaba en el 1930. O sea, tiene que haber un proceso. Ni sos el Dios que sabe todo, ni tu no, profesor, ni tu profesora es el Dios que sabe todo. En un proceso como creo que estamos los tres acá y con Rocío compartimos, es un proceso andragógico donde se aprende de igual a igual con la contrastación, con el debate, con el intercambio. Yo creo que va por ahí. Y ahí, Rocío, justo me acordaba de la reunión que tú me comentabas hablando de la sensibilización, y los estudios que has hecho tú con las texturas, ¿no? Los procesos de patrones, no de texturas, sino de patrones, los colores, y justo una vez conversábamos con Rocío sobre la sensibilidad de las culturas incas y preincas respecto al uso del color, ¿no? Me gustaría ese punto también conversar. Ay, y además que requiere comentes preguntas eso, sí. lo último que has aprendido de los Sí. quipus. Bonito eso. Quipus, tocapus, textilería. En mi experiencia el hecho de poder darme un tiempo de escape y poder vivir casi 5 meses por Cusco, por Urubamba, Ollantaytambo y conocer pueblos, me di cuenta de que nosotros sí tenemos en nuestro ADN esta capacidad de síntesis y esta capacidad de poder combinar los colores de una forma tan armoniosa, tan lindo, tan bello. O sea, es la belleza en sí, pero me di cuenta que era el grado de sensibilidad que tenían nuestros antiguos, ¿no? Nuestras culturas milenarias, ¿no? Antiguas. Eso es mucho más allá antes de llegar a lo inca, ¿no? Entonces, todas estas culturas milenarias han podido lograr esa capacidad de síntesis, esa capacidad de combinar colores, esa capacidad de composición, de generar ritmo, proporción, de que se pueda ver ahí módulos, repetición, simetría, reflexión, o sea, todas estas teorías que se nos enseñan y uno ni siquiera se lo puede memorizar porque está que se lo memoriza y lo apunta, no, me di cuenta que era sentir y observar en las plantas, en las montañas, en observar en sí este degradado hermoso que se da con un atardecer, que también sé que en Lima se puede dar cuando uno puede ir a la playa a observar, pero a veces no nos escapamos en ver eso, ¿no? En una playa, en este caso estando en Lima, porque estamos tanto en el trabajo, y yo viviendo en Chorrillos, ¿ah? Nada, estamos encerrados aquí en la capital, pero cuando me he dado un tiempo de poder ver eso, he podido valorar por fin y entender que somos diseñadores innatos.
Y eso es lo que tenemos que también descubrir. Sé que nuestra carrera tiene mucha influencia de la escuela Bauhaus y de los grandes referentes y profesores y maestros, pero sé que también en Alemania justo estaba estaba en boga el tema del estudio de textilería y aquí estaban en paralelo descubriendo culturas y que en Alemania justo se interesaron mucho en eso. Es más, al estudiar textilería ya en la escuela Bauhaus se comenta, hay como una leyenda urbana de que vinieron a estudiar mucho nuestra textilería para entender esos procesos, ¿no? Y de que Joseph Albers también visitó la escuela de Bellas Artes, es una leyenda urbana, ¿no? De que para estudiar en sí la combinación de colores, la interacción del color, ¿no? Para que se pueda aplicar después, ¿no? Entonces, a lo que yo quiero llegar en resumen es que hemos estado, no todos, ¿no? Pero tantos hemos estado en el trabajo, en los estudios, en cumplir lo que tenemos que cumplir, ¿no? Eso. Ya sea metas profesionales, metas económicas, tanto que nos encerramos y no hemos podido ni siquiera darnos unos segundos de poder observar la naturaleza, el crecimiento de la planta, sus nervaduras y todo eso y entender que estos principios del diseño que en teoría se han puesto, estos elementos del diseño que también en teoría se han puesto, está en la misma naturaleza. Y lo digo porque hemos perdido este grado de sensibilidad de la capacidad de observación y de poder ver, ¿no? Y siempre yo hablo del tema de que Leonardo da Vinci no estudió en ninguna escuela, en ninguna universidad, no tuvo la oportunidad, pero sí su niñez siempre ha estado rodeado de naturaleza y ha podido aprender de naturaleza todo eso. A lo que yo invito es que se Sí. puedan dar el tiempo, ¿no? De poder entender y sentir estos principios del diseño que están plasmados en todo eso, ¿no? Que hemos dejado de observar. Yo creo que, y te sumo, Rocío, lindísimo lo que has compartido ahorita, porque esa es nuestra esencia y nuestro eje, nuestro Perú, ¿no? El famoso número pi, que es la matemática pura y la matemática por excelencia, que te divide un módulo y te lo decide dividiendo de una forma inteligente que finalmente se puede convertir en la geometría sagrada, ¿no? Hoy en día se le llama geometría sagrada. Pero yo entendí eso, por ejemplo, en Alemania, nuevamente, y tomo el ejemplo de Alemania porque es el otro lugar en el que ejercí carrera, y después Perú, en España por momentos, pero básicamente en Alemania. Me metieron así, ¡puc!, en la cabeza que el número pi era la regla casi esencia del diseño gráfico, ¿no? Acá creo que los antiguos peruanos lo han hecho. O sea, fíjate, por ejemplo, en Chanquillo, que son esas 13 pirámides que el sol calza exacto por mes en cada uno de los vértices de las pirámides, y tú dices, Dios mío, qué manera de haber observado tanto para haber entendido, porque si tú te perdías ese segundo tenías que esperarte un año otra vez. Así es. ¿Ya? Y lo mismo pasa con todas estas maravillas que llegaron, digamos, a una cierta perfección con el imperio incaico, pero que las culturas precolombinas ya las hicieron, de observar que el sol a las 6 de la mañana entraba aquí, entonces acá lo tenías que hacer, pero si tú te perdías esos 10 segundos, tenías que nuevamente esperarte un año. Entonces, lo que tú dices de la capacidad de observación, entiendo la velocidad de las redes, entiendo que de acá a 2 años va a haber totalmente otras apps que nos van a facilitar quizás el camino, entre comillas, pero no podemos olvidarnos de lo esencial. Y tenemos el maravilloso legado de nuestros antiguos peruanos que sí tuvieron esa observación. No la tienen otros países, por ejemplo, no la tiene Chile, que de repente no tuvo todo este camino de tantas culturas precolombinas. O sea, no todos los países han tenido tanta riqueza de información como lo tenemos nosotros. O sea, tú eres una de las especialistas en compartirlo en el Facebook, y me encanta porque es un alimento permanente de todo lo que hay y de lo que hoy no le damos valor. Sí, ahí hay un punto que también es importante destacar y que creo que engloba o que es una conclusión adicional de lo que ambas están diciendo. Primero, ir a la raíz, no desconocer las raíces, de dónde sale todo esto, conocer Ujú. los aspectos no solamente de color. Por ejemplo, un dato, ahora que decían ustedes sobre las texturas, las culturas, junto a lo del café, junto a lo que decía Rocío del paisaje, las flores y demás.
cuando nosotros hablamos de textura, la gente entiende textura como lo que tiene Photoshop. Entonces, un día tú le muestras la arena y dice, pero Un igualito que... filtro, un filtro Sí, de sí, un Photoshop. filtro, ahí está. Y la gente le muestra que la arena tiene textura y dice, igualita que en Photoshop. No, 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 no. Entonces, yo hago un esfuerzo, por acá tengo, a ver si lo tengo, no, no lo tengo a mano, pero acá está. Cuando muestro sangrado, ¿no? Entonces yo hago esto, ¿no? Me fijo y muestro este detalle. Miren, esto es, creo que voy a tener que sacar el croma, pero miren, para lograr, a ver, voy a compartir de vuelta sin croma, a ver si puedo sacar el croma. A ver si se puede sacar el croma. Aprovechando Dale, justo claro. mientras vas mostrando y sacando el croma, yo últimamente he estado volviendo Ah, a mis temas de colores, de nuevo con mi Eso. temperita y experimentar y conocer los tipos de diferentes puedes amarillos hacerte que hay y todo. la rosa de los colores, eso lo deben haber hecho en Sí, la clase, ¿no? Cuando hacías, no, sí, claro, el círculo cromático el y en círculo sí. cromático, eso. Sí, tengo mis láminas hasta ahora, que están desde el año 2000, 2001, los tengo guardados y hasta ahora están las témperas ahí bien, no se han descascarado. Pero Ah, a qué lo que iba es bonito. que eso es importante porque se les pregunta, ¿no? Los chicos que están llevando, ¿cómo nace un verde? ¿Cómo nace un púrpura? O el anaranjado, y no la hayan, ¿no? Entonces, Eso ¿qué es. pasa? Que se están llevando otros cursos, se está acelerando, bueno, ver otras cosas que quizás son más importantes que eso, ¿no? Bueno, según las escuelas de formación que ahora se está brindando, ¿no? Pero, y si se toca témpera, que sean 3 horas el miércoles y 3 horas el viernes y ya, terminó. Siguiente tema. Eso. Sí, 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 tal cual. Y A ver, acá, la textura. no, no es la textura, pero miren, esto acá, que es un pliego de impresión, ¿no? Esto es un pliego de imprenta. Entonces yo muestro cómo están formados, acá algo muy básico para quien maneje, yo digo, mira, Claro. esto es el sangrado, esta es la demasía. Y la pregunta es, pero en Illustrator, no, entiéndeme que es parte de acá, Illustrator está imitando esto. Entonces yo agarro, muestro que es un doble corte, a ver si está acá el doble corte, acá no sé dónde está, de qué lado está, pero bueno, está en este, no me acuerdo ahora, capaz que está en otro pliego, pero es, ¿por qué si yo te saco de Illustrator no logras comprender qué es Illustrator? O sea, ¿para qué se hace en Illustrator? Yo muestro esto que es el perfilito en Michelin, ¿no? Que es un troquel. Sí, claro. Entonces, esto es un filo, y en un momento, si tuvieran las cámaras prendidas, yo creo que está todo el mundo así. Para esperar que tú empieces a dibujar con la pluma en Illustrator. Porque no se concibe que Illustrator está tratando de simular este perfil que se Ya. hizo 100 años antes de que existiera Illustrator. O sea, hay una desconexión entre el mundo analógico y el mundo digital que es fascinante. O sea, la persona no logra conectar muchas veces con la realidad. O sea, cuando entras a hacer un curso, un 20% está concentrado en que el mundo es digital. Entonces, por eso lo que decía Rocío es fundamental. Es cómo concibo la sensibilidad al color, la sensibilidad a las formas, etcétera, si no salgo a buscarla. A mí me pasó Claro. un dato que una vuelta en un simposio, eso que hace la Universidad de Palermo, fui y al cierre estaba Norberto Chávez. Me Ya. acuerdo que estaba Norberto Chávez, eh, América Sánchez y, y Taboada, el brasileño. Creo, Felipe. sí, Felipe Taboada. Estaba Felipe Taboada o el mexicano, ahora se me fue porque yo fui en dos momentos. Pero estaba, Sí. creo que era Taboada, creo, en aquel momento, no me acuerdo. Se me fue el nombre del mexicano, y un mexicano muy conocido en el diseño también, de la misma edad. Este, pero Norberto Chávez empieza hablando, y yo era una persona, todavía tengo una tendencia teórica bastante alta. Entonces Ah, dice Norberto Chávez, si tú no viajaste, si tú no probaste comida, si tú no conoces gente, si tú no conoces música, si tú no conoces cultura, sos un técnico frío, no vas a poder diseñar. ya, Poderoso, poderoso. Eso fue en el claro. año, no me acuerdo, 2000. Tan humano como esencia, ¿no? Y claro, exactamente, el incorporar esos datos, ¿no? Eso es sumamente, sumamente, sumamente importante. Este, Pero eso no es Plácido, y te mm, hago un paréntesis, no para interrumpir, sino no, para no, complementar. Eso no es algo que deba, y te digo deba,
perdón, debería rescatarse en la formación. O sea, eso no es un tema de que el instituto o la universidad o, digamos, no te estoy hablando de las carreras cortas de donde tú vas a tomar solamente Illustrator 3 meses y 6 meses para estudiar el programa, sino que en la formación de diseño, que en mi época, ¿cómo suena? Solamente duraba 3 años, y ahora Rocío comentó que son 5, entonces no se debería rescatar que el primer año realmente sea entrar absolutamente a ese meterte a la masa, o sea, para entender un poquito, porque de ahí entiendo otra vez el tema de la velocidad, y hoy es así, pero en lo formativo, en aquellos que eligen la carrera, que durante un año se metan realmente a observar, a mirar, a tocar, a mojarse las manos, a meter la mano en el lodo, o sea, para realmente entrar a esas cosas que siento que se está perdiendo, y probablemente si no se hace un rescate ahorita, se pueda perder del todo. Es como, tú pintabas con témpera, es como el cassette de antes. Hacíamos para retroceder, hacíamos y Con la ahora, disc. la primera vez que alguien me trajo el archivo en un USB, o sea, en una cosita así, yo le dije, perdón la expresión, me estás hueveando, o sea, ¿cómo va a estar acá el trabajo? Y me dijo, sí, Marisabel, no hay forma que esté acá. ¿Entiendes cómo no? No hay No, forma que esté acá. sí, me has hecho acordar. Y me cagaba de risa. Y yo decía, Marisabel, sí, de verdad, efectivamente, lo enchufamos a la computadora y, oh, puf, aparece el archivo. Magia. Dije, me sentí como, pucha, qué mal estás. O sea, ya, ok, pero esto frente a meter la mano en la masa, o sea, amasar para entender que esto es así, por lo menos que un ciclo entero se haga. Nosotros teníamos 3 veces por semana color. Claro, Ajá. entiendo que antes era así, no, pero el diseño gráfico no tiene ni siquiera 100 años de carrera. La Bauhaus se fundó en 1920 y tantos. La Gestaltungsschule de Ulm es de 1960, con Otto Leicher y Inge Scholl, que fueron los que fundan. O sea, ni siquiera son 50 años. El primer branding importante para una Olimpiada se hizo en Múnich 72. Ahí sí creo que ya son 50 años. Pero nada más. Es que sí, Entonces, el diseño gráfico es una carrera joven. pero entonces, ¿por qué hoy nos atribuimos mérito a querer cambiarla cuando ni siquiera se ha consolidado bien? La medicina viene de antaño, entiendo, hay nuevos descubrimientos, se sigue investigando, la ciencia también viene de miles de años, se sigue investigando, se sigue activando, pero ¿por qué nos damos la licencia? Hoy en día, solamente una generación antes de nosotros eran diseñadores natos, que ni siquiera entraron a la computadora. Acá nomás en el medio está Ronald Shakespeare, que es el papá de Lorenzo Shakespeare, que es un crack en el mundo de diseño, amigo entrañable mío. El pata estudió por pura esencia nata. Entonces, porque hoy en día, solamente 30 años después, acá, queremos cambiar la esencia del diseño. O sea, Aún todavía falta madurar, ¿no? O sea, falta madurar, o está en proceso de maduración el diseño gráfico, pero ya, sí, ya, siguiente, ¿no? ya le estamos cambiando. Ya le estamos cambiando. Entiendo la era digital, entiendo que es una herramienta maravillosa, entiendo que Uy, nos si hablamos de facilita, inteligencia artificial, pues me estrello contra la pared, pero digamos, son herramientas que nos facilitan un camino, que nos dan varias posibilidades de campo inmediato, pero la esencia del diseño es la esencia del diseño siempre. y disculpa que te corte, pero también yo creo que cuando nos entrenaban a hacer este tipo de ejercicios, bueno, yo no tengo ahí mis trabajos, pero por ejemplo, ese tipo de ejercicio que está hecho, Claro, claro. nos enseñaban a ser pacientes, o sea, tener paciencia y también el cuidado en los detalles, pero ahora no, ahora rápido todo, ¿no? Pero yo siento que a mí me han ayudado todo ese tipo de ejercicios a tener concentración, a desarrollar la paciencia, la perseverancia, la constancia, la disciplina, cosas que creo que se ha ido perdiendo. Sí, y a nivel, una cosa que yo aprendí tarde es, por ejemplo, un deportista o una deportista, una de las cosas que tiene es el concepto de el esfuerzo. O sea, tú no vas a empezar hoy, yo siempre digo a los muchachos, no vas a pretender que yo hoy me presente al Comité Olímpico Peruano y le diga, vengo a presentarme para las próximas Olimpiadas. Sácame los años igual, sácame 40 años, igual no puedo
Porque, ¿qué pasa? Yo le digo, o la otra que es muy importante, y va relacionada a la pregunta que tú hacías también, Marisabel, y es por qué no se da. Yo justo vi en Facebook, había una encuesta mandada por una persona, ¿no? No era una institución ni nada, pero una encuesta sobre conformidad con las universidades mexicanas. Y una de las cosas que tenían era que la universidad no te deja tocar computadora hasta el segundo año, puro relleno. O sea, la gente, si tú no le das rápido, se pierde. Y ahí a veces discutimos con un amigo que también es profesor y me dice, es que tú le tienes que dar a la persona lo que la persona quiere. No, No, no es así, en la porque, etapa formativa no. claro, yo le ponía este ejemplo. Digo, tú imagínate que llevas a tu hijo al médico. Y ahí en la puerta, el médico le dice, bueno, mira, te vamos a tener que dar una inyección, no le va a decir al niño, pero póngale una vacuna, lo va a vacunar. ¿Y qué hace? Le pregunta al niño, cuando sale ahí una persona con una planilla, ¿te trató bien la enfermera? No, ¿es buena, es mala? Es mala. Yo si tengo que conservar el puesto de enfermero, le digo, ¿qué quieres? ¿La jeringa o un caramelito? El caramelito, entonces se va sonriendo, es bueno, él sí es bueno. ¿Cómo te trató? Muy bien. Entonces después tiene asegurado, yo tengo asegurado con eso el puesto, y eso no puede ser. Entonces, tú tienes que ir un paso más allá, y es saber qué es lo que corresponde, lo correcto, ¿no? Para estos casos, ¿no? ¿Qué es lo que la persona necesita, no lo que quiere? Porque si no, yo escuchaba mucho a Norberto Chávez, disculpa, Rocío, que te corté, pero Norberto Chávez decía en la charla en vivo que, bueno, tiene sus bemoles esta afirmación de él, pero yo me quedo grabado eso. Si querer y deber fuera la misma, o si querer y necesitar fueran la misma palabra, serían una palabra sola. Pero por un lado tienes la necesidad y por otro lado tienes el deseo. Cumple los deseos de las personas que tengas ahí, pero dentro de lo que necesites. O sea, como decías tú, Marisabel, dentro de la formación, no. En la medicina, no. Entonces yo les digo, vamos a suponer este caso. Yo les pongo el caso del entrenamiento físico. Me voy a un gimnasio y le digo al instructor, le digo, mira, mi coso es ganar tantos kilos de músculo, bajar tantos kilos de grasa, y estar así. Y me siento en una banca a hacer, Una mecedora. claro, no, o en una banca a hacer abdominales y le digo, dale, empújame. Ah, qué bien que voy. Es una soncera. Entonces, cuando tú tienes un profesor, que yo lo digo siempre, que te da todo tutorializado, te está engordando el cerebro, mentalmente, te está llenando el cerebro de grasa y te va a explotar, no vas a tener nada Y más que sí, grasa. Eso, está al cerebro poniéndolo en su estado, que bueno, el cerebro en sí tiene un estado de reposo, ¿no? Y no lo estás exigiendo. Entonces, Pero ahí el cerebro en sí tiene su estado de reposo y no se exige. eso y yo es. le sumo a lo que está diciendo Plácido, eso lo podemos traducir también a que si es que nosotros diseñamos en base a lo que el cliente quiere y cree. Eso, es otro tema. Entiendo que ellos vengan con, o sea, sus propias inquietudes, sus propios caminos, sus propios desarrollos, ideas. Eso entra a la mesa. Pero de ahí, los que se supone somos los especialistas en agrupar, en organizar, en darle una lectura, en darle una continuidad, y hay digamos, un mensaje claro hacia afuera, somos nosotros, porque nosotros debemos saber cómo componer los elementos. Entonces, ahí viene la decisión. ¿Voy a hacer lo que el cliente cree o quiere, o voy a intentar defender la carrera? Pero eso está en Eso. nosotros, Ujú. otra vez. O sea, acá en el Perú no tenemos ni siquiera 50 años de diseño y ya queremos cambiar todo. Ojo, muchas veces muchos cambios vienen por la sociedad en la que estamos. En Europa se siguen manteniendo esencias y fundamentos del diseño esenciales, y el diseñador te va a decir, chao. No, porque yo quiero, lo puedes subir, lo puedes agrandar, lo puedes quitar. He tenido la suerte de conversar mucho con Manuel Estrada, que es el fundador de la Bienal Iberoamericana de Diseño, y yo le decía, acá también funciona esto acá, o sea, que el cliente viene, te dice, puedes cambiarlo, puedes quitar. No, me dice, el cliente te puede dar sus inquietudes, sus dudas, sus miedos inclusive, pero si yo voy a diseñar en función a lo que el cliente quiere, yo ya no estoy en la carrera. Claro, claro.
Es eso. Entonces, yo creo que eso sí es una responsabilidad nuestra, ¿no? O sea, a mí, yo tengo trabajos donde el cliente me lo ha cambiado tanto que le he pedido, por favor, sácame el nombre. O sea, yo no puedo firmar eso. Claro. No porque hoy me va a ofender, no me va a convenir que muestres algo tan malo gráficamente, porque si yo pongo diseñado por Marisabel Musa, me van a decir, ¿qué le pasó? Claro. Ay, te corto un Entonces, poquito. Por sí, ejemplo, es como ir al doctor porque me siento mal, entonces voy, tengo mi cita y le digo esto pasa y el doctor me comienza a aconsejar, ¿no? Porque soy un doctor para eso, ¿no? Y claro. luego le digo, no, no creo que sea eso, no voy a tomar esa pastilla, mejor no debí venir, o, o Sí, no te hago caso, ¿no? Entonces, ¿para qué fui al doctor, no? Si yo me voy a la farmacia y llamo a tu médico, ¿no? Pero Entonces, algo entonces, así yo digo, ¿qué, lo estoy comparando. qué pasa con nuestra carrera, Rocío, que al doctor sí se le cree, a nosotros no? sí, O sí. yo les ponía un ejemplo bonito en lo que les escribí, que es una inquietud que yo tengo, ¿no? Me voy a un restaurante, pido el lomo saltado, pero le digo al mozo, pero por si acaso, le quitas la sal, la cebollita quiero que la pongas larga, le pones más pimiento en vez de ají, las papitas las quiero cocidas chiquititas, no sé, le doy muchas indicaciones, entonces el mozo me va a mirar paciente, va a tomar nota, me va a decir, pero en realidad, señora, usted no está pidiendo un lomo saltado, está pidiendo un saltadito. No, Sí. es un lomo saltado. Y quiero que me lo prepares así. Ya, para no se me chongo, el pata se va a la cocina y me viene con un plato, me lo sirve, yo como y digo, no, esto no pedí. Entonces no lo pago. Claro, claro. ¿Y por qué si nos pasa a nosotros? Entonces, eh, o no nos hacemos respetar, o vivimos en esta sociedad invasiva en muchas cosas, invasiva desde el tráfico, que todo el mundo cree ser el director técnico de la selección cuando juega Perú. Todos saben más de diseño que nosotros. Y si nosotros fundamentamos y le damos argumentos y le decimos además, creo que no va a funcionar por esto, por esto, por esto, por esto, van a decir, se van. Ay, qué complicada eres. No es O complicado. yo te estoy pagando y tú haz lo que yo Para te eso te digo. pago. Yo recibí esa frase, para eso te pago. Yo dije, Toma eh, aire, toma aire. no, no, no. Le di palmadita, le dije, bueno, verás entonces quién te lo termina. Y fue la primera vez que dejé un trabajo en imprenta sin concluir porque recibí esa frase célebre, para eso te pago. Dije, discúlpame, para eso no me pagas. Ahí hay dos puntos importantes también a resaltar de lo que están comentando, que es, yo siempre cuento en clases, también con un amigo siempre comentamos, y me dice, ¿por qué hay que comentar lo malo a los muchachos? Primero, claro, porque si tú le dices a los muchachos solo lo positivo, te estás poniendo en un plan de Superman o Batichica, ¿no? Algo así. Uno se ha equivocado y muchísimo. Y un ejemplo que yo pongo sobre esto va de la mano uno con otro, que a veces puede surgir, yo me pongo a pensar en una persona que tiene 20 años, 19 años, 22 años, 23 años, está empezando, y yo digo, pero están equivocadas ambas. ¿Por qué? Porque están hablando de que no hay que seguirle la corriente, que el cliente no sé qué, y yo con esto consigo trabajo. Bueno, lo primero que yo digo en clases es, el diseño es un negocio. Y la gente tiene como una manzana no muy brillante, sino que un poco, como es cuando se ablanda la cáscara, este, la manzana de lo creativo. Lo creativo es importante, pero no sos un artista volado que haces lo que tú Claro, quieres. La creatividad la claro, tienes que usar en el negocio. Y yo, entonces cuando dicen, no, pero yo agarro todo porque esto es un negocio, bueno, yo pongo mi ejemplo personal. Yo tenía 3 4 clientes grandes, yo ahí tenía 26 años, 27 quizás, y tuve con ellos como 5 años, capaz, o 6 años, eran 4 o 5 empresas muy grandes, a las que yo les sugería ciertas correcciones y ciertas mejoras y ciertas cosas, y me decían, no, no importa, no importa, no importa. Y en un momento vi como una beta y yo dije, este es el negocio. Si yo te cobro 100, pero para ganar estos 100, 100 como un porcentaje, ¿no? Para ganar estos 100, estoy 5 días, pero te puedo cobrar 100 y tú me lo quieres hacer en una tarde, te lo hago en una tarde. Ahora, ¿por qué falla en el negocio ahí? Para quienes estén pensando, no, Marisabel, Rocío, se están equivocando. El negocio te falla porque a los 5 años tú la plata la invertiste, la gastaste, la perdiste, lo que fuera, pero te quedaste sin portafolios.
Clientes fuertes, grandes, empresas grandes, grandes, grandes. Después otra cosa que suele pasar, que también te hace perder un poco mercado, en una época yo trabajé mucho tiempo para empresas, yo trabajé para algunos países en Europa, pero especialmente españolas, donde tú firmabas un contrato de exclusividad y de renuncia de los derechos de autor de lo que tú presentabas. Entonces yo veía en la página donde decía nuestro staff de diseñadores trabajan las 24 horas para eso y eran trabajos míos. Se ganaba bien, pero ¿qué pasa? Tienes que tener la visión de negocio en todo esto. Pero no Entonces, sabes qué mostrar. no sabes, claro, no sabes qué mostrar y encima te compiten con tu propia creación y tú firmaste un Claro. papelito y ellos te van a decir, bueno, mira, Placio te presentó esto, pero nosotros hicimos en el estudio esto y aunque sepa que lo hiciste tú, tienes que quedar calladito en la boca porque el contrato te decía eso. Entonces, ver la estrategia de negocio y otra cosa importante es, yo sé que Marisabel tiene su equipo para sus proyectos también, pero tú tienes que pensar, si te enamoras del diseño y vas a estar 40 años diseñando solo o sola, o si te enamoras del diseño pero lo ves como un negocio y tú dices, bueno, yo ya tengo que empezar a dirigir a gente que haga los trabajos por mí. Entonces, Ujú. eso tampoco se le enseña mucho a los muchachos. Y tú en un momento mencionabas justo, Marisabel, creo, las dificultades del ingreso al sector del diseño, ¿no? En una época con los directores que me decías tú que notaban un poco, un poco de machismo, digamos, vamos a decirlo directo, ¿no? Cómo era esa parte? Bueno, lo que pasa que en la época en que yo empiezo a ejercer, pero básicamente cuando yo regreso a Alemania 95, 96, Ujú, cuando yo ya me lanzo a ser independiente en el año 97 ha sido, no necesariamente otra vez, estamos hablando de que es una carrera joven, entonces la mayoría de las empresas en ese momento, algo que ya no se ve hoy en día, estaban lideradas por hombres, ¿no? Entonces, claro, tú no vas ahí con cara de palo, vas a hablar así, sino, claro, de repente eres simpática, conversas, no cuentas anécdotas, qué sé yo, y he tenido varias invitaciones a salir y yo decía, yo no estoy viniendo acá a gilearlo, ¿no? O sea, yo estoy trabajando. Entonces, es ese límite sano de, yo estoy en mi lugar profesional, en mi caso, y te hablo en mi caso, pues nuevamente estoy hablando por mi experiencia, era tener que demostrar más que había cabeza, que tenía fundamentos, que estaba hablando de un camino, digamos, que me ha llevado a diferentes experiencias a nivel diseño para sustentar por qué estaba haciendo eso. Entonces, hoy en día creo que la generación que ya está en la cancha la tiene más fácil, porque ahora ves hombres y mujeres, muy a pesar de que en ese momento habían más mujeres las que estudiaban diseño que hombres, ¿no? Ahora creo que está también un poquito más equilibrado, pero pero en realidad hoy en día seguimos teniendo que sustentar porque la carrera es una carrera seria y no ir como a un restaurante y decir, oye, quiero que me cambies esto, esto, esto. En realidad le estoy dando mi receta y no estoy yendo, el mozo me puede decir otra vez, señora, creo que se ha equivocado, vaya a comer a otro lugar. Pero es el tema de la invasión a no respetar o todavía no sabemos respetarnos ujú, más, que a veces siento que va también por ahí, ¿no? A mí me ha pasado comentarios de que recogía la información, antes claro, no teníamos reuniones virtuales, entonces tenías que ir presencial, hacías tus apuntes presenciales, todo era presencial, no había ni siquiera celular en ese momento. Entonces, comentarios a una vez de que, ¿qué? Y de acá te vas a fumar un troncho, como para ver qué inspiración llega, y era como, ujú, ¿un qué? No ujú, sabía lo que era troncho tampoco, entonces era, no, pues un güiro, pues no, es marihuana. Y digo, no, yo voy a investigar el proyecto, voy a investigar el camino para proponerles otra vez algo inteligente. Pero con esos comentarios nos hemos tenido que enfrentar muchas veces. ujú. Sí, 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 sí. Hay una serie de prejuicios, ¿no? En varios puntos sobre varios aspectos también. Y uno, como dices tú, primero puede ser un tema como el machismo, y después puede estar también el tema de los arquetipos, ¿no? O sea, el diseñador Encaja en volante. esto. Sí, como decías tú recién, ¿no? Lo de que te fumas. El diseñador que es el loco creativo, es el no sé qué.
Y está muy bien, a los 22, 23 años tienes que ser un poco por ahí, si es que va dentro de tu estilo, pero tú no vas a sobrevivir toda la vida en eso. Creo que Carson es el que se engaña, no digo porque se fume algo, sino porque es el que tiene un poco el estilo más su skate, su surf, su cosa Su así. surfing, su surfing. Exacto, pero sí, pero es también medio fan del skate. Pero, del skate, sí, también. Y bueno, obviamente el surf como eje, ¿no? Pero es uno, dos, tres o cuatro. Y otro punto ahí que le dejo el pase ahí a Roche, que creo que tiene algo pendiente. Yo siempre cuento el tema del miedo al error. Hay un miedo al error en clases atroz. Si me equivoco, y en UX no sé quién es el especialista, pero que dice, equivócate mucho, equivócate pronto. O sea, equivócate ahora que estás estudiando. Ya. Equivócate ahora muchas veces para poder corregir a tiempo. No vas a esperar. Entonces yo ponía un caso, yo entré en el año 90 y pico, no me acuerdo cuándo fue, y entré en una imprenta mediana, ¿no? Mediana, una imprenta interesante, pero no era lo más grande tampoco. Y yo diseñaba así, se tenía la pantalla acá, yo diseñaba así, medio así, ¿no? No lo tapaba obviamente, pero yo decía, me van a ver el trabajo que estoy haciendo. Y habían dos miedos ridículos, pero ridículos, así. Uno es, ¿y si el que tengo al lado ve que está mal? Y mejor porque no llega el cliente. Y si llega el cliente tampoco lo ve, mejor porque no se publica eso. O sea que mejor, debe verlo mi compañero. Y la otra es, no, es que lo mío es demasiado bueno y me lo van a copiar. Y yo ahora que nombraba a Carson, a 1000 más que hemos nombrado, y cópiale a un diseñador de primera línea y sostente en el tiempo copiando. Es como decir, no voy a jugar al fútbol y que me vean porque me van a copiar. Bueno, entonces sale y cópiale a Messi, si es así de fácil. No te van a copiar nadie. Es una idiotez, una cosa que yo no sé qué nombre darle duro para que se entienda. Nadie te va a poder sostener en el tiempo copiándote si tú eres No. bueno realmente o buena. Ese es un detalle importante. Si no, todos seríamos Messi, todos seríamos Ronaldo o Ronaldinho, que me gusta a mí cómo juega, ¿no? Pero no sos bueno justamente porque no te pueden imitar. Esa es la gracia del tema. Entonces, compartir, eso es lo primero, compartir, mostrar lo que haces, si te equivocas que te lo digan a tiempo, y Ya. si sos lo suficientemente bueno, no te van a sacar una idea. Te van a sacar una idea cuando tú tienes una sola idea en tu cabeza. Y tener una sola idea en la cabeza funciona únicamente cuando tú no creas, cuando tú no ejercitas tu trabajo. Además, no te copia nadie, nadie te va a copiar. Nadie. Lo que pasa es que saltar a ese vacío Sí, plácido requiere valor. requiere, sí. Saltar a ese vacío de ser consecuente con tu forma, intentar que no te invadan y te digan, ¡ala, qué es esto! O sea, yo te puedo ahí contar 1000 casos, inclusive desde el momento que me aviento al camino editorial, porque yo no soy no vengo del mundo de la literatura, no soy investigadora de otra manera, pero no soy historiadora, arqueóloga, etcétera. Entonces era, ¿y tú por qué estás en la carátula? ¿Y tú por qué haces eso? Yo no pretendía hacer un camino editorial bajo la premisa de todos los libros que hay, sino lo mío era una especie de libros artísticos, fotográficos, que mostraran a partir del diseño al Perú, pero tuve que ser recontra terca y vehemente y decir, yo confío en esto. Me acuerdo que al comienzo, claro, cómo se vende un proyecto editorial. Me he ido a peinar a varias editoriales y todas me querían cambiar el libro. Entonces digo, pero yo no lo he concebido así, lo he concebido así. Sí, pero esto no vende, es así, y sí, pero esto acá, está así. Entonces salía frustrada y desilusionada porque yo decía, no puede ser que solamente las cosas se vean de ese lado, habiendo tantos ángulos para enriquecernos y nutrirnos también. Y la inspiración la tuve de muchos libros que veía, ponte en esta suerte de trabajos que tenía en Europa, ¿no? Y me tuve que mantener terca y el primer libro que saco, Perú, País de Mil Colores, imprimí 5000 libros y en 8 meses se agotaron y era como, ¿qué? ¿Cómo que se han agotado? Se reimprimió 4 veces porque era tan diferente, era una propuesta tan osada, era algo que nunca antes se había visto, que justamente encontré el hueco que faltaba en el mercado llenar. Entonces, a partir de ahí, volvían propuestas, pero tienes que tener mucho valor de entrar porque recibes un montón de cachetadas. Porque además Ujú. es, claro, yo no, yo, y tú escribes, no,
¿Y es tu foto? No. Entonces he concebido la idea y la he llevado a cabo. Y Claro. así han sido los 25 libros casi. Entonces era como, pero ese primer aventón, ese primer tirarte a la piscina, te puede tirar para atrás 1000 veces. Si tú no crees en tu sueño y no crees y no eres vehemente y no eres sanamente terca, se queda la pluma en el tintero. Yeah. Entonces, y en una sociedad que a veces te critica de que ¿por qué te vistes así? ¿Por qué no te pintas el pelo? ¿Por qué no sé qué? Otra vez, esta generación la tiene más fácil, pero la generación nuestra hemos tenido que tumbarnos el muro. Ujú. Todavía hay tanto prejuicio y eso también se traduce en el diseño. Y hay que ser sanamente tercos, creo, Sanamente para terco, sí. llevarlo a cabo y seguirlo. Rocío, Ujú. te paso posta que estás queriendo Me has complementar. Sí. hecho, sí, me has hecho acordar que cuando yo estudiaba en el año 2000, todos mis profesores eran varones, todos los profesores Así. eran hombres. Entonces, yo, yo así, ¿no? En una especie de sueño ideal decía, algún día yo voy a enseñar, pues, ¿no? Porque creo que debe haber una mujer también enseñando para mujeres, ¿no? Y bueno, también para chicos, pero tiene que ver también aquí presencia, pues, ¿no? Entonces, fue así. Ya cuando estaba en quinto ciclo, en sexto ciclo, ya recién ingresó una profesora, que me acuerdo de Ana Inga, ¿no? Ah, Y luego de Carla, de Carla, ay, Aranda, Carla Aranda, ¿no? Entonces esos nombres me han quedado, pues, ¿no? Y de ahí poco a poco ya, ¿no? Iban ingresando, ¿no? Pero al inicio eran puros hombres, pues, ¿no? Y entonces, como tú dices, ¿no? Si uno sueña, anhela, y quiere algo realmente de corazón, lo puede lograr, porque yo me dije a mí misma, yo algún día voy a enseñar y voy a dictar acá, me gustaría estar al frente, ¿no? Y ser yo como mujer, ¿no? En este caso, ¿no? Y bueno, es que depende de uno, depende de cuánto anhelas algo realmente para ello, ¿no? Y ya después se dio, ¿no? Con la oportunidad. Y aparte que tengo la vocación, ¿no? Gracias a mis padres, que mi papá también fue profesor, maestro, y mi mamá también. Entonces ahí ya hay algo también en los genes, ¿no? Pero el tema era eso, ¿no? Que anhelaba ello, ¿no? Y mi sueño se cumplió porque yo trabajé, insistí, fui constante y me fui puliendo para llegar a eso, ¿no? Y cuando yo ingresé, igual, ¿no? Los rumores, los colegas ahí, que aquí con quién sé ya, ¿no? Entonces, o si no, también el hostigamiento, ¿no? Una joven, ¿no? Entonces, todo eso también lo he pasado y estamos hablando del 2004, 2005, ¿no? Y es eso, ¿no? El mercado siempre ha sido difícil para las mujeres, ¿no? En caso tanto de trabajo, de servicios de diseño gráfico profesional, como también en el caso docente, ¿no? pero inclusive yo me atrevo a sumarle a lo que estás compartiendo, Rocío, cuando tú vas a proponerle, por ejemplo, en mi caso, los libros yo los creaba y los sigo creando y luego se los propongo a una empresa como un regalo corporativo, como un regalo para un evento, como un regalo para fin de año. Y el primer proyecto donde yo no sabía ni cómo armar un libro, se lo propongo al Grupo Inca, tengo una reunión en el directorio con el fundador del Grupo Inca y con el presidente actual del Grupo Inca, les presento el proyecto y yo hago toda una sustentación de 40 minutos de la teoría del color. Lindo, pues me fui por esto, significa ta, 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 y el cliente me escuchaba, ¿no? El fundador, y me dijo al final, no he entendido nada, pero me gusta. Ujú. Y ahora el siguiente paso es con el gerente para que el libro se haga. Entonces, tenemos que saber además lidiar emocionalmente y psicológicamente con todos los procesos en los que estamos, porque es muy fácil mandar al tacho a un cliente en una reunión y decirle, hoy no me falta respeto, hoy no entiendes nada, hoy no sabes nada de diseño. Hay que sostener un proyecto porque realmente el proyecto lo vale, lo merece, pero bueno, hay que educar al cliente también para que entienda que hay un proceso durante el proceso y que ese proceso si se altera, cambia pues el resultado, Ujú. ¿no? Un poco como los tratamientos médicos, ¿no? Que decía Rocío también, hay un proceso en la curación, digamos, ¿no? Para lograr la cura. No sé si era
que era Paul Rand, decía que como diseñador se consideraba, no, era eh, el que tenía el estudio con la señora, se me fue, para mí el número uno del diseño, ¿Milton ah, Glaser no? Glaser. Creo Ya, que Glaser Milton, decía, Milton Glaser. Ujú. Glaser, sí. Glaser mencionaba, somos médicos de la fealdad, decía él, o algo así, ¿no? Somos la cura de la fealdad. sí. Este, entonces, va a pasar que en un momento el cliente de repente o no se quiere tratar, digamos, o no puede tratarse por algún motivo, pero sí hay que, uno es responsable de, como dices tú, de explicar cómo son los procesos de la cura, o sea, explicar, mira, esto va a tomar un tiempo pasar a llegar hasta a este concepto, van a haber algunos temas técnicos especialmente, este, y la conexión, tú decías una cosa que yo dejé colgada hoy, que quería especialmente hacer hincapié, es cuando tú mencionabas, fui a la imprenta a ver el primer pliego. Ujú. Cuesta muchísimo. Yo tengo ahí un grupo, bueno, no lo voy a mostrar porque están las personas que están en el grupo y demás, pero no es el grupo de formación gráfica que yo fijé en el chat, sino tengo grupos de estudio. Y en dos grupos, en dos talleres de producción gráfica, me fui con el celular, de casualidad, paso por Guisao Records, ¿no? Que no es ni la más grande ni nada, pero para una persona que nunca ha estado ahí, eso es sorprendente. O sea, yo creo que debería sorprender. Y les fijé qué es una máquina offset, se la dije, acá está trabajando. El dueño de una de las imprentas me dijo, súbete a la máquina y muéstrale el orden de la secuencia de tinta, muéstrale las tomas de tinta, los tinteros, etcétera. En otro les mostré las publicidades donde está el tamaño de papel admitido por la máquina, el tamaño de placa, el área de impresión, el tamaño de las pinzas. Ninguno de esos videos, ninguno, no es que uno, dos o tres, ninguno recibió ningún comentario. Y cuando llegábamos al curso, se cometían errores que estaban marcados en el video. Y la pregunta era, ¿pero qué es el tamaño de impresión? ¿Qué es el área de impresión? Está Ya. acá. Entonces, mucho menos vas a convencer a alguien que tiene que ir a la imprenta o tiene que hablar, por ejemplo, eh, yo les comento sobre perfiles de color. Entonces le hablo del FOGRA 27, el 39, otros perfiles, ¿no? Y yo le digo, tú tienes que hablar con tu impresor que te diga cuánto va a ser. Entonces, por ejemplo, los reventados de color. Pero profesor, ¿cuánto es el reventado de color que necesito? Un número. Entonces yo tuve que entrar al perfil de Illustrator en Adobe, que tiene un cartel que dice Adobe, consulta con tu especialista en impresión cuánto debe ser. Entonces yo le digo, va a depender de la precisión de la máquina, va a depender de la calidad del papel con la que estés trabajando, pues si tú tienes un papel que se Así tira un es. poco más, claro, que se moje y se tira, o se arruga, o lo que sea, no es Si es lo mismo. poroso o no. Exactamente. Entonces, estas cosas son totalmente intrascendentes para la gente. ¿Por qué? Porque no es Illustrator, porque no es archivo, nuevo archivo, capa, nueva capa. Y eso es fundamental, sí. Yo dicto ahora cursos digitales también, claro que sí, dicto y me gusta mucho. Pero tú tienes que saber que eso no surgió. Hace tiempo en una discusión comentaba esto. Y ustedes me van a decir, yo sí lo quiero, ¿no? Pero van a ver que no. No vamos a nombrar cualquier software. Imaginemos Photoshop, InDesign, Affinity Designer, Affinity Photo, Inkscape. Nadie quiere ese software. Y la gente dice, ¿cómo que no yo diseño los libros o lo que sea con el software? Y digo, bueno, vamos a suponer, yo te pongo acá un chipito pegadito, nada de que te pincho ni nada, que cuando tú piensas y concibes tu idea, el libro se imprimió en el aire y cayó arriba de la mesa. ¿Qué prefieres? ¿Eso? Es lindo. Claro, pero digo, ¿tú prefieres eso o el software? Ah, eso. Bueno, el software no está ahí como fin de vida, es un Sí, medio para sí, llegar, porque nadie sí, lo quiere. O sea, yo si sí. me lo puedo evitar, lo evito. Entonces, pero la gente está atrapadísima con el digital. Una cosa que parece bueno en la época que yo arranqué, pero que a esta hora, a esta altura de la vida, debería ser como un televisor, o sea, algo cotidiano, manejar un software. Entenderlo cómo funciona. Yo siempre les cuento a los muchachos, yo aprendí a escribir a máquina porque tuve que entrar a un trabajo donde me pedían dactilografía y estudié máquina en una cosa de fierro así. Entonces,
A mí me Sí. sí, 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 claro. Y a mí me fascinaba ver la máquina escribir. Y ya tenía 100 años antes que yo, pero entender el proceso, entender qué es la nueva capa, entender qué hace Illustrator, entender qué hace Photoshop, cómo combino Photoshop y Illustrator en InDesign, cómo combino After Effects, aunque no lo manejo, con Premiere, que tampoco lo manejo, pero entender la esencia, no el capita nuevo, porque yo no sé dónde están las marcas de doble corte, por acá debo tener otro pliego por ahí que uso en clase, pero yo cortaba esto y les decía, esto es el sangrado, esto es... Y no se entiende. Después que yo muestro el cortecito bueno, acá no se ve, pero con el doble corte que marco con la tijera, que corto, que agarro uno de estos y lo corto a tijera para que vean la dificultad que estriba ir exactamente por la línea, entiende que si no vas por la línea se te va a desviar y te va a quedar un pedacito de un diseño en el otro. Sí, pero en Illustrator. Uf, bueno, pero vamos a entender el concepto. Eso es fundamental, entender. Pero yo creo que, y le sumo a lo tuyo y recojo algo que dijo Rocío en algún Rocío, momento, yo creo que es parte de la velocidad en la que se vive hoy. es la velocidad, sí. Sí. Y ya lo tengo que hacer, o sea, para mañana, para pasado mañana, en un mes en la feria, pero ni siquiera pensé, ¿tiene los sexos? No, la foto no. O sea, yo he tenido casos de 2 semanas para todo el proceso, yo solamente la imprenta se demora 2 semanas. No, a mí me lo han ofrecido tanto menos, imposible. Sí, Ujú. pero Pero, quizás ¿Mm? porque están confundiendo que, o sea, hacemos diseño gráfico, pero eso está orientado a redes sociales, o sea, lo digital, Ya, ¿no? O lo audiovisual, ¿no? Entonces claro, se están yendo por claro. otras ramas, Y pero aún lo así que tú es estás viendo es, poco. sí, pero lo que tú estás viendo es que esa velocidad de cosas que se hacen para redes sociales, que es ya, creen que eso también, igualito es el Se tiempo para una traslada. especialidad que es el diseño editorial, porque el diseño editorial es una especialidad, y una especialidad que acá en Perú se está tocando poco, que no se está dando fuerza, tanto como la tipografía y como el diseño editorial, no se está poniendo tanto punch. Entonces, es eso, ¿no? Así, Y quizás no se quieren especializar porque es muy difícil, es muy difícil, pues, ¿no? Y bueno, pues, ¿no? Algo que veo que en los jóvenes y quizás también yo cuando tenía, cuando era estudiante era el miedo a, o sea, no miedo, sino que la tolerancia al fracaso, ¿no? La tolerancia a la crítica, ¿no? a la Que te frustración. la A la frustración, ¿no? frustración, sí. ¿No? O sea, a eso. Entonces, eso se tiene que manejar, se tiene que conocer, se tiene que vivir, se tiene que experimentar, se tiene que escuchar las críticas, pero como que Absolutamente. no, como que no están preparados para eso, ¿no? Entonces, una de las cosas que también se tiene que desarrollar es eso, ¿no? La tolerancia a ello, porque nuestro trabajo va a ser visto y va a ser, en tal caso, observado por muchos y siempre va a haber críticas positivas y negativas, ¿no? Pero eso es lo que falta fortalecer, ¿no? En tal caso, y no quieren equivocarse, pues, ¿no? Hay No una quieren, no zona quieren de, irse para imprimir, quieren más digital, no quieren especializarse en impresión. en todos los libros que he hecho, en todos, sin excepción, han habido 3 días, 4 días, donde yo he entrado a zona de miedo real, donde he dicho, y si, los Claro. famosos, y si no gusta, y si no pega, y si sale mal, y si me han hecho un mamarracho, porque literalmente en esos proyectos tú te expones, casi te desnudas afuera porque hay una parte tuya que sale. Ujú. Entonces, así como de repente un libro pudo tener un exitazo y lograste conquistar otras plataformas, de repente otro libro no se entendió. Entonces, ¿cómo lidias con eso? ¿Cómo lidias con que de repente en cierta sociedad no se entiende bien, pero de repente recibes justamente por ese libro una aceptación brutal afuera y te invitan a exponerlo afuera, como me ha pasado en algunos ejemplares, pero acá era como, ay, no lo entiendo. Y yo dije, o al revés, acá tenía una aceptación increíble y para afuera era un libro, está bonito. Entonces, con eso tienes que saber lidiar, pero creo que recojo lo que en algún momento comenté en esta conversación. Requiere valor tirarse a la incertidumbre y requiere valor intentarlo por lo menos. Y que sí, pues de repente te digan, no, Ajá. ok, vale. Entonces, algo con ese no me tiene que responder para seguir puliendo, seguir investigando, seguir profundizando, seguir analizando y decir, ok, mejoro la propuesta. Y de repente ese no me sirvió justo para eso, pero si yo me quedo después en, ah, ya, no te gustó, como una niñita, ¿no? Ujú. Me voy al siguiente chupete. No, investiga, ve qué cosa hay detrás
porque de repente hay otro derrotero que todavía no has incorporado y ese era el que te llevaba a otro camino. Entonces, es todo un proceso, pues, ¿no? A mí me gustaría hacerles una pregunta. Andamos a ver en cuánto tiempo ya estamos, en como una hora y algo, ¿no? Pero que me parece que puede ser un buen cierre y una buena apertura, capaz. Si tienen, seguimos, pues nosotros creo que podemos seguir hablando. Para quienes, Hasta quienes no ven, tienen que saber que si nos colgamos a hablar, nos colgamos a hablar. 2025 y seguimos hablando. Eso, sí, sí. Pero es interesantísimo. Y una es, a ver, vamos, porque sin querer me he puesto en rol ¿cómo es? De entrevistador, ¿no? Pero igual me gusta. Moderador, De moderador. Moderador, moderador, moderador. Ahí me ¿no? Hola. ¿sí? Sí, todo bien. Está Pero bien. cambió el sonido, ¿no? No. Nos están chequeando. Pequeño eco. Sí. Ahí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. No, es que toqué el cable de algo se movió en el micrófono. Dos, Temblor, creo que está pasando temblor. sí, Sí, temblor. y un temblorcito Temblor de verdad. fuerte. Sí, En temblor. vivo, en vivo. En Acá, vivo está acá, Ya, temblando. ya, acá, sí, ya, ya bajó, ya ya bajó. pasó. Sí, sí, justito. Mira, Lanza sí, la sí. pregunta. Pasó con ganas. Mira, con Lanza, el que justo viene con tatán, temblor y todo. hasta Eso el tatán era la pregunta. más fascinante imposible, ¿no? Ahí creo que Rocío se nos asustó. ¿Sigue el temblor, Rocío? No, es que mi casita es bailarina, entonces Ah, por mira, mira, eso. mira. Sí, no, acá se movió un poco también. Se Pero sintió. sigue, creo. Mira, Pero está mira, mira. suave. Sí, acá se sintió. A ver, Bueno, ahí. ¿Sí? ¿Sigue? No, acá no ha llegado. lanza la pregunta. Lanzo. Lánzala, nomás lánzala, Lanza la lánzala. La pregunta. lanzo. Como decía, había Lanza. un dibujo que no me acuerdo si era no me acuerdo que decía, lanza la bola, hijo, lanza la bola, le decía al hijo. Este, Aquí viene la pregunta que les quiero hacer como para dejar un poco abierto para futuras reuniones. Primero que nada, dejé las redes y sitios web y demás de Rocío y de Marisabel en el chat, así que quienes están en el chat lo pueden ver por ahí. Después he dejado algunos enlaces a una entrevista de Marisabel, canal de Marisabel, el sitio Ay, oficial, gracias. eso, y no, y de Rocío también, su canal y su cuenta Claro, y mi ahí, LinkedIn. Ujú. eso. Pero por ahí tenía una, bueno, y después en la descripción, porque nos quedó la descripción en el video que no pudimos salir, dos preguntas, a ver, para ambas, y dos preguntas combinadas, ¿no? Complejas. Primero, ¿qué la llevó a cada una al mundo del diseño editorial para lanzarse al diseño editorial? Y a Rocío a la educación o a la formación, que ya lo adelantaste un poco, pero, pero acá viene la combinación para ambas. ¿Qué esperan a corto plazo o a mediano plazo? Yo ahí voy a aprovechar a tirar mi visión también. Este, y bueno, eso, ¿qué la llevó a la carrera? En el caso de Marisabel, a la parte editorial, especialmente, que es una parte fascinante del diseño, es una parte fascinante, yo creo que es de las más lindas que tiene el diseño. Y, ¿Y qué espera a futuro? ¿Qué planes tienes, Marisabel? Y lo mismo, Rocío, que ya un poco adelantaste lo de las clases, también hablaste un poco del diseño, pero también los planes a futuro, porque esas investigaciones que estás haciendo pueden ser para ti misma, para aplicarlas en la carrera, para enseñarlas, etcétera. Y esas serían las preguntas para ustedes, a ver qué opinión. A ver, son más de dos preguntas muy lindas para contestar. En mi caso, en el momento que yo me lanzo a hacer la propuesta, el primer concepto editorial que fue para el año 2000, yo manejaba a 4 chicos conmigo y éramos una máquina de producir. Pero al mismo tiempo, en alguna de esas reflexiones, contemplaciones y meditaciones que yo tenía conmigo también, yo decía, ¿por qué tengo que ser yo siempre el último escalón de la cadena de la producción de algo? O sea, todo libro pasa por las manos de un diseñador, como diseño, como diagramación, como arte final, ¡pum!, a la imprenta. ¿Por qué tengo que ser yo siempre ese último escalón? ¿Y por qué no puedo proponer la ruta desde el arranque iniciadora, ¿no? Tuve la inspiración de un libro, Los colores de México, que lo vi en el 99, estaba en Europa con toda mi familia, con mi papá, en vida todavía,
Y él me lo enseñó y yo me quedé como impactada y yo decía, si México ha sacado un libro de los colores, Perú también tiene que tener el suyo. Pero no tenía ni idea de cómo iniciar un proyecto editorial. Yo era diseñadora, daba servicio de diseño, como lo sigo dando hasta hoy también. Hago imagen corporativa, sigo creando. He entrado a las redes, pero no como la velocidad con la que se entra ahora, pero estoy en todo ese campo, he pasado también por páginas web. Pero en ese momento decía, si yo propongo la ruta de arranque, también tengo la oportunidad de dejar un mensaje. Eso he ido descubriéndolo también al final, no solamente crear algo estéticamente muy bonito, que se base con conceptos de diseño, que tenga fundamentos, que tenga eje, que tenga ritmo, porque un libro tiene que tener eso, tiene que tener un ritmo, tiene que tener una musicalidad, tiene que tener un orden, tiene que tener una perspectiva, tiene que tener un empaque visual, muchas cosas. Entonces, ¿por qué no poder ser yo la que propone esa ruta? Y nuevamente recojo lo que comenté antes, tercamente me mantuve en una línea. Nunca pensé que ese primer libro iba a abrir una trocha, ¿no? Y de ahí surgieron un montón de libros más. ¿En qué sueño a mediano plazo? En crear y seguir creando y seguir creando y seguir creando, porque tengo temas, el tema textil lo quiero explorar, el tema de la iconografía, el tema de la mujer, que ya estoy creando algo por ahí muy bonito. Saqué un libro de Lo Nuestro, Puro Color, que fue un lindo éxito. Me encantaría seguir explorando lo nuestro, puro sabor, lo nuestro, puro talento, lo nuestro, puro trabajo, pura, no sé, muchas cosas. El cuello de batalla más difícil es siempre buscar ese financiamiento, ¿no? Porque vivimos en una sociedad que no necesariamente se lee a nivel masivo. Ahora, estos libros tampoco van a nivel masa, ¿no? Pero ese es el gran reto, cómo conseguir ese financiamiento para crear, porque creo que talento e ideas, ganas de explorar, ganas de seguir investigando y curiosidad no me faltan y no me faltarán, ojalá hasta el día que me muera, ¿no? Pero el impulso fue, ¿qué hago con estas herramientas que ya tengo de diseño? Porque todos los libros tienen al eje el Perú, siempre le digo, la vedette es Perú, la vedette principal sobre la que gira todo, pero siempre la he visto con otro empaque. Y el empaque visual, mi fundamento es cuál, mi carrera de diseño gráfico. Entonces siempre parto, es ritmo, es texturas, es contrastes, es contraforma, es color, es luz. Toda esa base que para mí fue absolutamente esencial integrarla, la he traducido a un libro, ¿no? Bien, bien. Y bueno, el camino ojalá nunca deje de florecer. Eso, bien, 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 bien. Perfecto. Ahí tenemos entonces un poco que ahí de los comentarios, María Isabel, creo que salen temas como para próximas reuniones, ¿no? Por Sí, ejemplo, algunos criterios para poder generar una buena pieza editorial. Con Rocío también conversar un poco sobre lo que está trabajando y sobre la educación y demás. O sea que tenemos tema para rato. De repente ahí, como decía, ya tenemos los canales de ambas, así que capaz que un día transmitimos por un lado o por otro y vemos qué hacemos. ya. Para la próxima vamos a tratar de afinar el Zoom para que salga por donde tiene que salir, que se nos cambie la dirección de transmisión. Rochi, cuéntanos de ti ahora entonces. Yo, antes de ya comentarles, ¿no? sobre mí y mis anhelos y proyectos, quería ir cerrando con esto porque siempre me gusta nombrar sobre este libro de El diseño gráfico en Lima 1960. Creo que es importante que también los estudiantes de diseño gráfico, los que se acercan, puedan tener acceso a conocer. Esto es de Octavio Santa Cruz. Conocer a los diseñadores gráficos de esta época, ¿no? De los 60 para adelante, ¿no? Eso es importante. Conocer a Jesús Ruiz Durán, ¿no? A Ciro Palacios, a Octavio Santa Cruz, como mencionaba, ¿no? Y también una serie de listados que en una exposición pude oportunidad de conocerlos. También quiero, en tal caso, agradecer a cada uno de los contactos que he ido conociendo, que son diseñadores gráficos que he podido invitar en los eventos que organizaba tanto en los institutos donde yo he trabajado. Me gustaba organizar eventos junto a mis colegas
y poder invitar a cada uno de los diseñadores gráficos que para mí eran los superstars del diseño y que ellos puedan participar en sus charlas, todo eso. Creo que por eso también ellos me conocen y desde ya, ¿no? Es un listado muy grande de diseñadores gráficos peruanos en el cual tenemos que considerar, ¿no? Conocerlos también, porque yo me acuerdo que en clase siempre hablaba de todos y siempre decía, ¿dónde quieres trabajar? ¿En qué estudio de diseño quieres trabajar? ¿No? Entonces igual mencionaba a ADN Perú y un listado, ¿no? Porque uno tiene que tener claro eso y después también emprender y poner a hacer algo tuyo, porque también trabajar para otros está bien en un inicio, ¿no? Pero no hay nada como lo personal. Es así que también en mi búsqueda, como decía, acá está tu libro, Ah, eh, gracias. es por eso que me llego a contactar contigo, porque llegó de publicidad en Instagram. Yo estaba justo viendo esto de el por qué nuestras culturas milenarias combinaban tan bonito, aparece esto de pronto en Instagram, te contacté por Messenger, luego también adquirí, ¿no? Tu otro libro que está por aquí. Bueno, esto me lo obsequiaste, entonces es Está a la venta, hermoso, está a pues la es venta. hermoso, ¿no? Sí, está en la venta, contacten. Mi Entonces, cherry. el Cherry, ¿no? Contacten, así Exactamente. como yo la busqué, no tengan miedo, o sea, es eso, ¿no? Yo, así, atrevida en el Messenger, escribiendo, hola, ¿qué tal? Te he seguido por aquí, y así he ido conociendo a cada uno de los diseñadores gráficos, artistas, publicistas, en el cual recuerdo que años antes de pandemia, organizábamos eventos, ¿no? Y agradecer a cada uno de ellos que enriquece la profesión. Y bueno, ahora también agradecer a Sadir Milla, que es uno de los que están llevando la batuta el diseño peruano, en este caso el estudio, ¿no? Con fundamentos Millonario. de la semiótica del diseño andino, ¿no? Not Hassen también, ¿no? Que es una marca importante, y una serie de marcas que están haciendo diseño precolombino. Entonces, ¿a qué va todo esto, no? A que uno de mis anhelos es poder también llegar a concluir un libro, pero por lo menos me quiero dedicar el próximo año que viene netamente a la investigación, al desarrollo, y uno de mis anhelos es tener una publicación, ¿no? Basado en estas investigaciones. Es por eso que estoy estudiando bastante, estoy comprando y viendo, pues, ¿no? Para fundamentar. Es como decir una especie de un nuevo libro tipo Busu Wong, pero sustentado con el diseño andino, y decir, mira, acá está la radiación o la anomalía, ¿no? O la modulación y esa serie de cosas que se van viendo para que se pueda hacer la comparación, ¿no? De cómo nuestras culturas andinas han podido hacer todo eso sin tener un libro de Wu Wong, o han podido combinar los colores sin tener su rueda cromática al costadito, ¿no? Y eso, ¿no? Claro. A eso iba, potenciar en sí el diseño andino, la iconografía peruana. Eso es mi ideal, ¿no? Lo que quisiera a futuro, ¿no? Concretarlo con algún libro, así que María ahí me va a guiar, me va a ayudar bastante en esa parte. Lo que tenían los antiguos peruanos era ese don de la contemplación, ¿no? Entonces, una cosa es mirar y una cosa es observar, pero más allá de observar está la contemplación, y la contemplación es ese silencio y sereno que te hace mirar mucho más grande, ¿no? Y ahí, en ese mirar están las percepciones de lo que nos hace vibrar, y vuelvo a esta frase linda de la gente ignora los diseños que ignoran a la gente. Si no sentimos y no percibimos, probablemente no podemos transitar caminos, pero no podemos trascenderlos. Ujú. Creo que la capacidad de asombro es lo que se está perdiendo, la Claro. capacidad Eso. del asombro, porque yo me asombré cuando vi el zip, ¿no? El disco para guardar el zip. Ujú. Luego vino el USB. Yo vengo de una historia de mi papá que venía la primera tarjeta que hacían huecos para grabar, almacenar los datos, ¿no? Luego vino el disquete grandote, luego el disquete chiquito, y luego cuando tuve un escáner, por primera vez que tuve la oportunidad de tener un Claro. escáner, escanear y ver que eso estaba en la pantalla. No, yo he crecido junto a computadoras, porque he tenido suerte que mi papá era un amante de la informática, ha vivido la historia, entonces he podido enlazar la parte Por tecnológica supuesto. con el diseño gráfico, ¿no? Pero Claro. igual, la capacidad de asombro es lo que se está perdiendo, y es por eso que bueno, hay que ponerle punch a eso, ¿no? La contemplación y el asombro, el Sí, sentir, El la asombro. absolutamente sensibilidad. de acuerdo. Sí. El asombro es fundamental, es fundamental. Ahí mencionando el tema de los escáneres, mi primer escáner fue de mano. O sea, no ponías el papel y se movía abajo, sino que tú ponías el papel fijo y deslizabas un aparato arriba del papel, y Wow. si se te inclinaba, obviamente que te salía el diseño ondulado, ¿no? Este, pero yo eso no sé ni en qué quedó, pero es un escáner muy viejo que escaneaba en grises además. Era una cosa maravillosa.
cuando tuve mi primer, bueno, yo arranqué con un monitor ámbar, pasé a uno grises, pasé a uno color que no podía creer ver color en mis diseños. Empecé escaneando grises, después compré un escáner que en aquel momento me costó creo que $600, o no, 1.200 dólares y estaba a 2.400, o sea, los gastos siempre eran elevados. Este, bueno, la impresora, cuando tuve la primera impresora a color, yo no podía creer lo que estaba pasando ahí. Así, Y eso, antes era impresora matricial, me acuerdo, sí, impresora claro, matricial. exacto. Yo arranqué con una Epson LX810, se llamaba, creo. Pero Pero es era como así. cuando vinieron con esto, yo dije, anda. Claro, claro, eso es. Pero esa capacidad de asombro que dices tú, la incredulidad, que es como una parte del asombro también, y lo que dice Rocío, sin eso estás perdido. O sea, sin capacidad de asombro en el diseño, yo siempre le digo, puede ser físico en la NASA, supongo, no lo sé, sin capacidad de asombro, si son matemáticos, haces las cuentas y salen los resultados, o contador, pero en el diseño tienes que ser sensible y capacidad de asombro no la puedes perder. Este, Así que bueno, con eso creo que podríamos quedar para la siguiente sesión. Yo, del lado Mm. mío, el objetivo está en perfeccionar una plataforma que después les contaré, que bueno, que en caso Rocío y Marisabel la conocen. O que también Este, en el chat, si ven este video ya grabado después, sí, puedan ahí también dar sugerencias, ¿no? Hay ¿Qué es lo que temas. también. qué Ah, temas claro, claro, les claro, interesa, ¿no? buen punto, claro que sí. Y vamos a dejar esta versión colgadita acá como está, y yo voy a subir otra que directamente a otro porque tenemos un arranque acá un poco que nos confundimos y demás, porque yo tuve de mi lado, no sé qué pasó, que transmitió por otra dirección. Este, pero bueno, y ahí vamos a estar trabajando, ahí aprovecho también la sugerencia de Rocío, si a ustedes les interesa este tema, dejen en los comentarios que les interesa, porque es una plataforma de aprendizaje que tiene algunas herramientas bastante únicas, ¿no? Entonces, estoy trabajando en eso y ese es el objetivo, por lo menos a corto y mediano plazo, es irme por ese lado, que es la parte que a my más me gusta, ¿no? Eso y el diseño editorial, que durante ya hace muchos años que no lo ejerzo, pero que siempre cuento en clase los beneficios que trae el diseño editorial. Y cuando digo no lo ejerzo no he producido libros como lo ha hecho Marisabel, pero sí he, mm, he hecho varias publicaciones para varios clientes y es un área del diseño que además de ser bonita y buena, produce buenos dividendos también, ¿no? Como todas las áreas del diseño, si uno le dedica el compromiso que tiene que tener, ¿no? Así que bueno, nos estaremos viendo en próximos encuentros. Yo con esta transmisión retomo el canal, que lo había tenido un tanto olvidado desde hace bastante tiempo. Capaz Sea que el primero de muchos el y, primero de muchos, y a exactamente. invitar también a otros profesionales que tengan Sí, mucho sí, para sumar, ¿no? es bonito ir cruzándonos. Y bueno, y la idea en principio es que nos estemos así retroalimentando entre todos. De repente un día será en el canal de Rocío, otro en el de Marisabel, de repente otro aparecerá una cuarta, quinta persona. Y la idea será eso, ¿no? De que estemos generando una comunidad. Así que bueno, de parte mía por lo menos, bueno, y sé que también de Marisabel, de Rocío, las gracias a quienes han estado por acá, que creo que, a ver, voy a fijarme, pero creo que somos poquitos, hemos estado, pero es un punto de partida, arrancamos un poco como es, conflictuado, por lo menos de parte mía, porque no lograba transmitir en la URL que había compartido. Pero bueno, como Pero les digo, además se va a poder ver la grabación, sí, 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 sí. Claro, entonces, claro, y va a yo creo quedar que exponible, ¿no? una vez una persona me dijo una analogía que me pareció muy linda, me dijo, en un papel en blanco, el punto es el inicio de algo, ¿no? Exacto, bonito, sí. Entonces, nada, que sea este el primer encuentro de muchos que podamos hacer y porque además es riquísimo simplemente conversar y darnos cuenta de que a todos nos pasa lo mismo que a todos, que no somos islas aisladas, sino que las experiencias, a ti también te pasó, a ti también te pasó, nos acompañan, inclusive hasta en los momentos de frustración, porque a veces uno cree que solo le ha pasado a uno y no es así. Eso, eso. Y de repente Bueno, hacer alguna grabación en algún punto por ahí neutro, y de repente que ahora estamos cada uno de nosotros en sus respectivos domicilios, pero de repente puede ser la oportunidad de reunirnos y grabar con más y personas, lo que fuera, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a quienes nos han acompañado, gracias a Marisabel, gracias a Rocío, y bueno, estamos en contacto. ¿Listo? listo. Nos vemos entonces. Nos Chao, vemos entonces. chao. Chao, 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 chao. Gracias, chao. Rocío. Gracias. Gracias, Gracias, Plácido. Marisabel. Gracias, Plácido.